Hola, soy el fanfix, solo quería decir que no soy dueño de la historia ni de las imágenes, también créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 21. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Tras pasar otra noche en la cueva, finalmente decidieron continuar su viaje. Ygritte aún estaba un poco cansada, pues habían hecho el amor varias veces durante la noche. Después de todo, había disfrutado mucho de la experiencia y tomó la iniciativa de continuar, aunque su cuerpo aún le pedía a gritos un descanso. Vámonos, dijo Jon, metiendo todo en su espacio dimensional y comenzando a salir del lugar, mientras rompía el hielo que había creado en la entrada con un puñetazo. Sabes que me has robado ahora, ¿verdad? Le dijo mientras salían por la abertura de la cueva. ¿Aceptas esto aún sabiendo que podría estar con otras dos mujeres? Le preguntó mientras miraba a contraluz de la mañana. Un hombre fuerte siempre tiene más de una esposa, replicó ella. Jon simplemente asintió, al ver que las cosas en este mundo eran diferentes. Aunque había visto muchas cosas en su juventud, le sorprendía un poco cómo la gente del norte abordaba el matrimonio de forma tan salvaje, casi como los renegados, grupos de salvajes a los que Jon tuvo que matar en gran parte. En el norte del muro, las mujeres siempre buscan hombres que puedan tener hijos fuertes, así que aceptan compartir un hombre fuerte, dijo, incluso llevándose una mano al vientre. Y yo quiero tener un hijo, dijo sin vergüenza. No me gustaría eso, no aquí. Jon la miró con una ceja levantada, después de todo, no quería tener un hijo al norte del muro. Nuestro hijo será fuerte, así que no te preocupes por él, replicó ella obstinadamente. Te llevaré al sur del muro antes de que eso suceda, dijo, adentrándose en el bosque, atravesando más fisuras en el suelo. ¿Me vas a llevar al sur? Dijo sorprendida. ¿Cómo a esas casas de piedra donde viven los reclinatorios? Preguntó con cierta expectación. Sí, pero no ahora. Además, olvídalo por ahora. Continuemos nuestro viaje y estemos atentos a cualquier animal que aparezca, sobre todo a los cuervos, dijo antes de volver a usar su magia de invocación con los espectros para explorar la zona en busca de cualquier criatura, incluso del cuervo. Continuaron hasta dejar atrás el bosque de pinos y las fisuras del suelo, pasando por algunos agujeros más, y finalmente emergieron a un espacio abierto antes del resto del bosque, que era un gran lago congelado, rodeando el lugar y dirigiéndose al oeste, antes de entrar por ese lado del bosque. Nos estamos acercando, ya que aún persiste, dijo Jon mientras miraba a su alrededor, donde él y Ygritte estaban rodeados por los cadáveres de al menos 16 animales muertos. Una vez más, habían sido atacados mientras Jon los devastaba a todos con sus conjuros, sin dejar que se acercaran a Ygritte. ¿Cómo puede controlar a tantos animales? Nunca habíamos oído hablar de un Warg como este, Ygritte repetía esta frase durante todo el viaje. Al fin y al cabo, si existía un Warg tan poderoso, ¿quién entre la gente libre no lo conocería? Sixkins era famoso, pero comparado con lo que enfrentan, su poder es mediocre. Si no conocías a alguien así, significa que está tramando algo. Después de todo, quiere permanecer oculto y me ha atacado por alguna razón, lo que resultó ser su sentencia de muerte, pues lo mataré en cuanto lo encuentre, dijo Jon mientras empezaba a quemar los cuerpos, tomando algo que no había matado con magia. Jon solo comía lo que su espada cortaba y se negaba a tomar nada que su magia o invocación mataran. Como ya había dicho, esto contradecía las creencias de muchos dioses de Tamriel. Ahora no importa, debemos continuar. Este ser es peligroso y tengo que eliminarlo, dijo Jon, adentrándose en el bosque. Al entrar, cayó la noche. Jon ya había montado un campamento para que durmieran. Sus animales les alertaron de un ataque inminente, y esta noche no fue la excepción, excepto que lo que se enfrentaban no eran animales, sino un grupo de espectros que seguían la luz de su fuego, o eso parecía. Los lobos lucharon primero contra los muertos, aullando para alertar a su amo. Lograron matar a algunos antes de ser aniquilados por la pequeña horda. Yo me encargaré de ellos, solo quédate atrás con las flechas listas junto al fuego y toma esto, dijo Jon, entregándole una espada rúnica. Abrió su espacio dimensional y sacó la lanza que le había arrebatado al caminante blanco. Los primeros espectros emergieron del bosque y avanzaron contra Jon al llegar al campamento, y Jon abatió a los primeros. El arma de hielo tuvo un efecto aún mayor contra estas criaturas que el fuego, pues bastaba con atravesarlas para que cayeran inertes al suelo. No había ningún caminante blanco en esta horda de 40 a 60 espectros, así que rápidamente comenzó a lidiar con ellos a medida que más y más salían del bosque.
Ygritte ayudó en la retaguardia con flechas de fuego, matando a algunos que se acercaron por los flancos, pero ella los prendió fuego con la espada, mientras Jon se encargaba de la mayoría. No pasó más de media hora para que el último cayera y el lugar volviera a tomar el silencio nocturno, solo con las llamas quemando los cuerpos en el suelo por las flechas de Ygritte y su espada. Jon liberó a algunos Atronachs para quemar los cuerpos y matar a cualquiera que reapareciera. Al fin y al cabo, solo se estaba divirtiendo esa noche, por eso luchó solo. Al día siguiente, tras descansar unas horas más mientras sus criaturas patrullaban la zona, continuaron su camino hasta encontrar rastros de gente en el lugar y no tardaron en ver una aldea abandonada, devastada hacía tiempo. Esto fue hace solo unas lunas, dijo Jon, analizando el lugar. Había huesos incinerados, pero era fácil ver que la mayor parte del lugar estaba muerto o algo peor, ni siquiera lograron escapar, ¿verdad?, comentó Ygritte, mirando la sangre que manchaba algunas tiendas, con agujeros hechos por los espectros al lanzar su ataque. Tienes razón. Jon solo pronunció esas palabras. No eran su gente. Después de todo, a Jon no le importaban mucho los habitantes de este mundo. Era un extraño aquí, pero sabía que la situación era bastante triste. Reconocía que entre el pueblo libre había mucha gente mala, incluso tribus enteras que, en su opinión, debían ser exterminadas. Pero muchas tribus, entre todos los que vivían al otro lado del muro, seguían siendo personas que solo querían vivir en paz. Sin embargo, los caminantes blancos comenzaron a regresar, y la paz en el norte se convirtió en una lucha por la supervivencia, sin otra opción que formar una fuerza para lanzar un ataque al otro lado del muro. La mayoría de la gente del norte ya está muerta, y si no cruzamos el muro, nadie sobrevivirá, comentó Ygritte, mirando las tiendas rotas y quemadas mientras la nieve las cubría casi por completo. Sigamos, no tenemos nada aquí, dijo Jon, e Ygritte asintió mientras salían del pueblo, continuando su camino a través del oscuro bosque. El resto del día transcurrió en silencio, sin ninguna interferencia del Warg. Continuaron su camino, adentrándose en el bosque hasta que encontraron un pico alto y disfrutaron de una vista bastante atractiva. Podían ver el bosque extendiéndose bajo ellos con un gran lago congelado en el centro. Era una vista única. «Qué bonito», murmuró Ygritte. «Sigamos adelante». Jon volvió a hablar, pues no quería perder el tiempo allí. Continuaron bajando la cima, siguiendo la línea del hechizo que Jon estaba lanzando. En cuanto entraron en el bosque, comenzaron nuevos ataques de animales. Se encontraron con animales y no muertos. «Qué persistentes», se quejó Ygritte, pero ya acostumbrada a la presión, pues estaba con Jon. Después de todo, nadie más que él podría sobrevivir. «Parece que hemos llegado», comentó Jon, deteniéndose un rato después de eliminar a un grupo de osos. En el camino, había un gran árbol con flores rojas. Ni siquiera Jon sabía que un arciano pudiera alcanzar ese tamaño. «Nunca había visto un árbol sagrado tan grande», murmuró Ygritte. «Está ahí, puedo sentirlo», dijo Jon, sintiendo una presencia mágica en ese lugar, mucho más poderosa que cualquier cosa que hubiera sentido en este mundo, pero aún débil en comparación con los poderes mayores que había sentido en Tamriel. Siguieron hacia el árbol, hasta llegar a un lugar con más espacio abierto y una duna de nieve cubriendo la arena. Jon detuvo a Ygritte. «Espera, algo se acerca», dijo al ver un gran grupo de animales emergiendo de la duna. «Sabía que veníamos y preparó un gran ejército para detenernos», dijo Jon, observando a los diversos animales que empezaban a aparecer en la zona. Lobos, cuervos, osos, gatos de sombra, zorros y varios animales pequeños, e incluso 2 mamuts que agrietaban la nieve. «Este tipo, sí que es cauteloso y está preparado», murmuró Jon con calma. «A ver si ya aprendió la última lección», dijo, y respiró hondo antes de lanzar su grito. «Raan Mirta». Su tuum resonó como un trueno mientras Ygritte se tapaba los oídos, haciendo temblar hasta los árboles. Sin embargo, no tuvo el efecto que Jon imaginaba, porque no podía domarlos. Los animales seguían mirándolo con ferocidad, listos para matarlo. «Parece que estando tan cerca de él, no puedo controlar a los animales», se preguntó Jon mientras se rascaba la barbilla, pero esbozó una pequeña sonrisa murmurando. «Interesante». «Jon, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos con esto?» «¿Hay al menos cientos?», preguntó Ygritte, preocupada y asustada, al ver aquella multitud de animales, muy distinta a la que habían enfrentado hasta entonces. «Sí, creo que debe haber unos 500 ahí», dijo Jon con calma, mientras analizaba la situación. La situación no le favorecía, pero aún así, estaba entrenado y tenía experiencia en muchas situaciones similares, así que no se desesperó fácilmente.
Suspiró y se volvió hacia Ygritte. Pase lo que pase aquí, es mejor que no estés cerca. Yo me encargaré de ellos, pero tienes que esconderte, ¿entiendes? Este lugar no será seguro aunque intente protegerte, dijo. No, no puedo dejarte sola aquí con todos ellos, dijo con fiereza. Lo siento, Ygritte, pero no podrás ayudar mucho. Déjamelo a mí, dijo Jon con seriedad. Ygritte, un poco reticente, asintió al final. Al fin y al cabo, ¿quién era ella comparada con este hombre al que todos consideraban un dios? Mientras ella retrocedía, Jon comenzó a invocar rápidamente diversas criaturas de Oblivion. Invocó 2 Atronachs de tormenta y colocó 4 Atronachs de fuego para proteger a Ygritte a distancia. Invocó lobos, osos y tigres dientes de sable en formas espectrales para luchar contra el ejército que tenía frente a él. Los animales de los warg no perdieron más tiempo. Tanto Jon con su grupo, como los animales enemigos comenzaron a correr unos hacia otros, mientras los animales de los warg rugían, los espectrales no se quedaban atrás. Capítulo 22. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Entre la nieve esparcida por el suelo, comenzó a levantarse al oírse un sonido que se extendía lentamente a medida que miles de huellas tocaban el suelo. Un grupo de 500 animales corría hacia un hombre con la vestimenta del pueblo libre, quien, a su lado, tenía al menos 30 invocaciones. Pero, incluso con tan pocos, el hombre no parecía tener miedo mientras corría hacia la horda de cientos de enemigos. A su alrededor, rayos y bolas de fuego comenzaron a ser lanzados a los animales desde la distancia, mientras los Atronachs de fuego y rayo usaban sus poderes desde lejos y los 4 Atronachs de hielo corrían junto a su amo. Jon observaba atentamente la horda de animales que se acercaba, analizando la mejor estrategia para acabar con todos y salir victorioso. Tras reflexionar un momento, como un comandante experimentado, comenzó a idear un plan. Lo primero que hizo fue usar un TUM específico. Respiró hondo mientras corría con la lanza en una mano y la espada rúnica en la otra, y pronunció su voz. Faas Ruma'ar. Gritó en el idioma de los jinetes de dragón, provocando un nuevo trueno en pleno día. El efecto de estas palabras causó un gran revuelo entre los animales enemigos. Porque, incluso con el control del warg y sin poder ser controlado por Jon, el efecto de este grito infundió miedo. Jon vio la reacción de los animales al oír sus palabras, pues al menos 100 animales, principalmente los más pequeños, comenzaron a dispersarse, huyendo del lugar mientras corrían despavoridos hacia el lado opuesto, siendo a menudo pisoteados por sus compañeros que obstaculizaban su avance. Jon se había encargado de la primera parte, pero esto no fue suficiente para asegurar la victoria. Entonces, vio a los mamuts venir tras los osos en la parte media, y se acercó hasta estar a unos metros de ellos mientras lideraba su ataque. Muchos animales ya habían caído debido al constante ataque de fuego y rayos, dejando unas cuantas decenas de cuerpos en el camino mientras gritaban en agonía por las descargas eléctricas, y agonizando mientras el fuego los consumía. Jon, acercándose al centro donde estaban los animales de mayor tamaño, utilizó un hechizo de piel, el más poderoso de su arsenal para protegerse como una armadura, y respiró profundamente antes de lanzar un nuevo TUM, piel de dragón. Fusroda. Gritó con otro estruendo, y una poderosa fuerza impactante surgió frente a él, excavando la tierra a sus pies mientras todo era lanzado hacia atrás, hacia el campo enemigo. Los osos fueron lanzados hacia él e incluso los mamuts cayeron a un lado. Jon continuó avanzando sobre el terreno destruido, abriendo una brecha en el grupo enemigo y avanzando con sus invocaciones tras él. Avanzó, comenzando a cortar con todas sus fuerzas, quemándolos con su espada rúnica y atravesándolos fácilmente con su hoja de hielo. La batalla se convirtió en un caos después de eso, mientras animales espectrales y animales normales luchaban entre sí, mientras otras criaturas lanzaban sus poderes sobre las fuerzas enemigas, a una distancia. Jon cerró su mente en ese momento, rodeado de enemigos, la sangre brotaba mientras los cortaban, rayos y llamas volaban por todas partes, mientras los animales gruñían y gritaban de agonía todo el tiempo. Ygritte observaba desde lejos, un poco asustada, los gritos de agonía que llegaban de todas partes, mientras Jon estaba en medio de todo aquel caos. Los animales corrían y huían, algunos sangraban y caían muertos. Jon, que estés bien, murmuró, mientras cogía su arco y comenzaba a disparar flechas a los animales, tras subirse a lo alto de una roca y observar la batalla desde la distancia, sin saber cuál era la situación de Jon, pero sabiendo que estaba rodeado de ese caos. Jon se encontraba en una situación realmente difícil. Los animales insistían y comenzaron a rodearlo.
Sintió que le clavaban dientes en el brazo, pero rápidamente se movió y atravesó a un lobo que había clavado los dientes allí. Esto no le importó, ya que se había lanzado una magia protectora, como la piel de dragón, para protegerse de cualquier mordedura o garra. Mientras movía su espada y lanza a gran velocidad, aniquilando todo lo que aparecía por todos lados, debía ser muy rápido. Sus animales podían ralentizar un poco al enemigo, pero el único objetivo de las criaturas era él, el invocador, y el warg estaba tras las mentes de todos los animales. Lo sabía muy bien mientras lanzaba sus ataques contra Jon sin importarle las demás criaturas. Jon seguía cortando, y su armadura se dañaba cada vez más por la fuerza de los animales. Después de todo, el daño era constante, y con él en medio de la batalla, era imposible que no saliera herido. Así que, sin perder tiempo, necesitaba una mejor protección. Nunca esperé usar esto tan pronto después de entrar a este mundo, pero no tengo otra opción, pensó mientras respiraba y sentía el poder acumulándose en su garganta. Mulkadif. Gritó estas palabras, y rápidamente, se produjo un cambio. De su cuerpo, una explosión de energía lo envolvió en medio del campo de batalla, arrojando a todos los animales que estaban sobre él. Incluso Ygritte se sorprendió, haciendo temblar todo el lugar, preguntándose qué habría hecho Jon. Tras la atenuación de la luz, incluso ella, desde lejos, abrió la boca con asombro. Jon reapareció en medio de todo aquel caos, pero esta vez con una fuerza distinta. Una energía comenzó a cubrir su cuerpo. Sus manos parecían tener etéreos guanteletes puntiagudos con colores en las puntas, mientras que su pecho estaba protegido por una etérea armadura de escamas de dragón con rojo, azul, amarillo y muchos otros colores, que se extendía desde sus cuernos hasta la pequeña cola que tenía detrás. Esta era la forma de uno de los gritos más poderosos. El aspecto del dragón, una armadura que no solo lo hacía casi impenetrable, sino que lo fortalecía de tal manera que alcanzó su punto máximo en este momento. Este grito es tan poderoso que solo debería usarse una vez al día, y Jon no lo desperdició. Sintiendo la fuerza explotar en su cuerpo junto con su velocidad incrementada, comenzó a atacar a todos los animales que aún se recuperaban del suelo. Atacó a lobos, gatos de sombra, osos y otros animales con tanta rapidez que tuvieron una muerte limpia. Los mamuts ya se recuperaban mientras un Atronach de hielo luchaba contra uno de sus animales. Jon vio al segundo mamut acercándose a él. Se preparó, saltando sobre la cabeza de la criatura, mientras ésta no podía reaccionar mientras aquel humano saltaba más de 5 metros brillando con su armadura. Jon hundió su lanza de hielo en la cabeza del animal, que murió al instante siguiente. Pero Jon no se detuvo ahí, saltó del animal, agarró su trompa mientras caía, metiendo sus armas en el arsenal dimensional mientras sujetaba la trompa con ambas manos, y con la fuerza adquirida en ese momento, comenzó a mover a la criatura inerte, haciéndola levantar del suelo y golpeando a todos los animales alrededor, ganando un poco de espacio. Ygritte casi se atraganta con Jon levantando un mamut como si fuera un niño. Jon rápidamente agarró su lanza y espada, apareciendo nuevamente en sus manos y continuó atacando. Tras abatir a unos cuantos osos más, aprovechó el espacio que había creado con el mamut y dio un paso atrás, respiró hondo y lanzó otro grito. Fokradin. Este Toon fue una ráfaga de hielo que rápidamente pasó frente a él con una luz blanca directa, congelando todo a su paso y convirtiendo a los animales en esculturas de hielo. Los Atronachs de relámpago los destrozaron a todos, lanzando rayos. Su ataque no se había detenido. Después de todo, solo había eliminado a la mitad de los enemigos desde el inicio, y casi todas sus invocaciones fueron destruidas. Vio que las pocas invocaciones que lo rodeaban impedían que los animales se acercaran, mientras que otras disparaban desde lejos. Sin perder tiempo, comenzó a conjurar más hechizos, formando varios orbes morados en el lugar, invocando nuevas criaturas de Oblivión. Estaba rodeado por 8 Atronachs de hielo, que servían como filtro de protección, limitando el número de animales que se enfrentaban a él, permitiéndole acabar fácilmente con todos los que atravesaran la barrera de las criaturas de hielo. Algunos animales se dirigieron hacia Ygritte a lo lejos después de ver a Jon ganar la batalla, pero ella, al estar protegida por Atronachs de fuego, comenzó a ser atacada mientras ella misma disparaba flechas para protegerse también. Y Jon siguió luchando y luchando. Quizás el warg nunca imaginó que pudiera ser tan poderoso, porque los últimos animales no tardaron en caer. Una lluvia de rayos cayó sobre el último mamut, rodeado de gigantes de hielo que comenzaron a golpearlo hasta la muerte, mientras Jon remataba a los últimos osos y lobos, ya que los animales más pequeños habían huido con su ataque inicial.
Agarró un oso mientras su armadura espectral aún cubría sus manos y comenzó a retorcerlo, rompiéndole el cuello sin usar armas, solo con su fuerza bruta, derribando al último animal. Jon suspiró un poco mientras aún todos sus poderes estaban a su alrededor creando un sonido constante de energía, miró a su alrededor, y habían animales agonizando mientras morían por todos lados, regresó con los Atronachs y les dio instrucciones para que acabaran con su sufrimiento, más de 400 animales estaban todos muertos, y en cuanto sus invocaciones comenzaron a desaparecer, Jon suspiró y sintió a Ygritte acercándose a él pasando entre varios animales caídos y manchando sus piernas con su sangre. Jon, ella lo miró con un poco de miedo. ¿Me tienes miedo?, preguntó Jon con calma. Después de todo, había usado mucho en esta batalla mientras luchaba solo. No, pero eso solo refuerza la idea de que eres una especie de dios, admitió, y Jon quiso golpearse la cabeza. No lo soy, ya lo dije, reiteró, y volvió su atención al árbol que aún estaba a cierta distancia. ¿Puedes conservar esa cosa contigo?, preguntó, mirando al aspecto del dragón que aún no se había quitado. Puedo usar esto 10 minutos una vez al día. Se quedará unos minutos más antes de irme. Ahora, continuemos, le dijo a Ygritte y se volvió hacia los Atronachs que la protegían. Ustedes, quemen todos los cuerpos aquí y podrán regresar a su reino, dijo Jon y comenzó a caminar hacia el gran anciano, seguido por Ygritte. Capítulo 23. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Mientras los cadáveres de la batalla ardían por toda la zona, sus encantamientos hacían su trabajo, el silencio finalmente se apoderó del campo de batalla, su capa aún estaba envuelta con energías etéreas corriendo por su cuerpo. Se quedó allí en ese momento, en paz mientras su invocación desaparecía hasta que no quedó ni una sola, mirando el área por un rato y luego girándose hacia Ygritte, que se acercaba. Entonces, ¿seguimos adelante? ¿Qué pasará después de que entremos allí?, preguntó con cautela. No lo sé, pero quiero que estés alerta. No sabemos qué vamos a encontrar, y no estarás seguro quedándote aquí, advirtió mientras dirigía su atención al árbol a lo lejos. Ella solo asintió, un poco asustada, pero aún así, ya estaba allí, habiendo visto cosas que habían sacudido toda su visión del mundo. No iba a ser débil ahora. Continuemos, dijo Jon mientras caminaba hacia el sitio con Ygritte siguiéndolo de cerca. Jon, durante varios cientos de metros más, no vio animales y continuó hasta llegar al gran árbol frente a ellos. Allí, un amplio espacio resultó ser un lago helado. Usó su magia y sus ojos brillaron. Entre las raíces debajo del árbol, Jon vio, al menos media docena de seres dentro del árbol y luego usó la forma para detectar a los muertos y ver que el lago congelado estaba infestado de no muertos allí. Evaluó la situación y miró a Ygritte, pues había enemigos por todas partes. Quédate cerca de mí y usa esto, le pidió, entregándole una espada grabada con runas para que la usara, ya que ahora sería un combate cuerpo a cuerpo y no sería seguro mantenerla a distancia. Empezó a caminar, pisando el borde del lago y caminando con Ygritte a su lado, con la mano en la lanza de hielo, esperando a que emergieran los primeros muertos. Mientras seguían cruzando el lago en alerta, y estando en medio, el suelo se quebró y los muertos corrieron hacia ellos. Jon se preparó, mientras ocurrían más explosiones desde el suelo y se preparaba para enfrentarse a los 5 no muertos que corrían hacia ellos en ese momento. Encárgate de esos 2 de la derecha, y yo lucharé contra los 3 de la izquierda, le aconsejó mientras preparaba su lanza mientras Ygritte alzaba la espada esperando a que sus oponentes se acercaran. Jon movió rápidamente su lanza y comenzó a perforar al primer esqueleto que apareció, haciéndolo caer inerte al suelo o al contacto. En cuanto atacó, girando de nuevo, abatió al segundo y atravesó al tercero que venía justo detrás. Mientras tanto, Ygritte desvió la espada del primero y le propinó un corte en el brazo, que se calentó y empezó a arder, gritando de dolor. Retrocedió un poco y casi fue golpeada por el segundo, lo que la hizo perder el equilibrio y caer al suelo, mientras el tumulario avanzaba hacia ella. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, la cuchilla de hielo le atravesó la costilla en el aire. Jon extrajo la cuchilla del cadáver, se acercó a ella y la ayudó a levantarse. Ten cuidado, le dijo. Gracias, murmuró, levantándose. Jon ni siquiera llegó a responder porque al otro lado del lago, se produjo otra explosión, donde emergieron al menos 10 no muertos más, rompiendo el hielo con esqueletos sin carne, gritándoles. Al ver que con esa cantidad de enemigos, Ygritte podía salir lastimada, invocó a 2 Atronachs llameantes, que aparecieron junto a ellos en portales y comenzaron a lanzar fuego directamente a las criaturas.
Jon se mantuvo al frente esperando que los que no fueron alcanzados por el fuego terminaran en su lanza, mientras el fuego avanzaba contra las criaturas que eran alcanzadas, algunas lograron acercarse. Rápidamente comenzó a cortarlos a todos mientras usaba sus habilidades con la lanza, girando, cortando y atravesando a los espectros. Tras eliminar estos primeros ataques, se produjeron 20 explosiones alrededor del lago. Los espectros venían de todos lados, también convocó lobos espectrales, para distraer a los enemigos mientras los Atronachs hacían su trabajo, comenzaron a atacar con todas sus fuerzas mientras algunos caían debido a la cantidad de no muertos que los abrumaban. Esto les dio la oportunidad de eliminar a muchos a la vez, ya que estaban todos agrupados. Los Atronachs lograron alcanzar a más de 2 con sus disparos de llamas. La pelea continuó en medio del lago congelado, mientras el lugar tenía fuego por todos lados ya que los cuerpos eran carbonizados fácilmente, y Ygritte eliminó a 3 espectros que quedaban y avanzaban contra ella. No pasó mucho tiempo para que ocurriera otra explosión, con 30 no muertos emergiendo, formando la horda más grande hasta el momento, obligando a Jon a gastar más magia, a pesar de necesitar conservarla, pero sin otra opción ya que aparecieron más invocaciones. La lucha continuó con la misma intensidad que antes, y mientras luchaba, Jon acabó con el último enemigo después de un tiempo. En cuanto todo pareció calmarse, Ygritte respiró aliviada, aunque algo cansada. Había luchado bien. A pesar de no ser buena con la espada, logró sobrevivir, salir adelante. Los muertos se han ido, pero aún tenemos enemigos, dijo Jon, mirando hacia una de las raíces donde se encontraba la entrada del árbol. Había una extraña criatura allí, pequeña y verde, que los observaba mientras estaba rodeada de criaturas que ardían en el suelo. De repente, tomó una piedra que tenía debajo y les apuntó antes de lanzarla. Jon vio el objeto volando hacia ellos y supo que contenía magia. Sacó una espada de su arsenal, una que le era prácticamente inútil, y con una mano la arrojó directamente a la piedra en el aire. En cuanto la espada tocó la piedra con su puntería, Jon arqueó una ceja. ¿Qué es esto? Ygritte no se había percatado de la criatura, solo vio a Jon agarrando una espada y lanzándola contra la piedra que volaba hacia ellos, observando la explosión con los ojos muy abiertos. ¿Una especie de piedra bomba, entonces? Interesante, comentó, sorprendido. 3 criaturas más aparecieron en la entrada, uniéndose a su compañera. Ygritte lo vio y se asustó. «¿Son estos los niños del bosque?», exclamó al ver sus rasgos. Jon no reaccionó. Le sorprendió ver una criatura de la que había oído hablar de niño en Invernalia. Después de todo, creía que estaban extintas o que nunca habían existido. Esperaba que le lanzaran piedras, lo que hicieron al final, pues las recogieron y empezaron a lanzárselas. Jon las miró con desdén. Parecía primitivo, a pesar de usar magia. Simplemente levantó la mano y las 3 piedras se detuvieron en el aire. Los niños parecieron atónitos, después de todo, Jon mantuvo las piedras en el aire y decidió devolverlas a su atacante, lanzándolas contra las criaturas. Los niños del bosque quedaron un poco impactados por lo que vieron. Empezaron a correr intentando protegerse. ¡Bum! 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 3 explosiones ocurrieron en las raíces del árbol. Jon lo miró sacudiendo la cabeza y miró a sus 2 Atronachs que aún estaban allí, mientras todas sus invocaciones regresaban a Oblivion. Señaló a las criaturas que se escondían tras piedras y raíces, mientras los Atronachs avanzaban contra ellas. Una vez más, las criaturas se encontraron en una situación difícil. Por mucho que hubieran oído del cuervo de 3 ojos sobre el enemigo, jamás imaginaron ver a una criatura de fuego moviéndose y atacándolas. Jon vio a las pequeñas criaturas intentando pelear con los Atronachs, 2 de ellos lograron derribar a uno, mientras se preparaban para correr, al ver que el enemigo era demasiado fuerte y podía lanzarle sus piedras, sintieron que su cuerpo se paralizaba. Jon los levantó incluso desde la distancia, mientras comenzaban a levitar en el aire. «¿Te gusta lanzarles cosas a los demás y salir corriendo?», comentó Jon mientras, con un movimiento de la mano, los lanzaba contra la pared, dejándolos inconscientes. La tercera lo vio y se asustó, pero estaba siendo atacada por el último Atronach, que le lanzaba fuego. Vio una llama golpear a la criatura, haciéndola caer inconsciente. Jon le ordenó al Atronach que dejara de atacar y lo vio acercarse a él, dejando a la criatura a un lado. Después de que el Atronach desapareció, recogió la última criatura que volaba hacia él, viéndola de cerca mientras estaba suspendida en el aire. ¿Qué son estas cosas? ¿De verdad son hijos del bosque, como he oído?, preguntó Ygritte, aturdida, al ver todo tan rápido. ¿No son criaturas sagradas?
¿Atacarlas no sería ir en contra de nuestros dioses? Preguntó con cautela. Hijos del bosque, a pesar de todo lo que he vivido, seguía pensando que solo eran leyendas, murmuró Jon, y decidió responder a su compañero. Quizás para ti, pero una cosa es segura. Son nuestros enemigos, y sé muy bien cómo lidiar con los enemigos que intentan matarme, dijo Jon con tono sombrío y echó a andar, llevando a la criatura hacia los demás. Una de las dos caídas a lo lejos, se levantó y comenzó a correr hacia el lugar, pero Jon no la detuvo, mientras recogía a la caída y al herido de fuego, confinándolos en un hechizo de alteración con raíces que tomó del árbol. Bueno, no podrán salir de ahí hasta que termine lo que vine a hacer, pensó Jon con satisfacción. La segunda en el suelo comenzó a recuperar la conciencia en ese momento, mientras se encontraba atrapada y miraba al hombre que usaba una magia aún más poderosa que la de ellos con una mirada asustada. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó Jon con interés, mirando a la criatura. ¿Quién eres, demonio?, preguntó la chica con cierta dificultad, aún con miedo en la mirada. Después de todo, nunca había visto, ni en sus miles de años, a alguien como Jon, no con sus habilidades. ¿Estás con ese Wargo? ¿Dónde puedo encontrarlo? Está ahí dentro, ¿verdad?, preguntó Jon con una media sonrisa, mientras la criatura intentaba mantener la postura para enfrentarse a este hombre, aunque por dentro estaba asustada. ¿Por qué quieres matar al cuervo de 3 ojos?, dijo la niña. Decidí matarlo en cuanto me marcó, me espió e intentó matarme. ¿No es justo?, preguntó Jon con calma, y la criatura respondió rápidamente. No puedes matarlo. Es la única esperanza de este mundo, solo él puede detener a los caminantes blancos, prácticamente suplicó la chica esta vez. ¿Te refieres a esas criaturas que usan esta lanza?, preguntó Jon, señalando el arma que tenía a su lado, lo que hizo que el niño del bosque mirara la lanza con asombro. No me importa si este hombre puede ser la esperanza de este mundo. Algo así es una tontería y una estupidez, y lo he oído demasiadas veces, de mucha gente que se proclama una especie de mesías mientras afirma que serán únicos y que cometieron todo tipo de actos horrendos para lograr sus objetivos. Jon habló con calma y continuó. Pero al final, incluso sin ellos en el mundo, no pasó nada malo. Normalmente, estas personas se creen el centro del universo, pero al final, no están en el destino del mundo. Jon habló mientras Ygritte permanecía en silencio a su lado, atenta a todo lo que decía. ¿Qué vas a hacer con ella?, preguntó preocupada, mientras incluso la misma esperaba una respuesta a su destino. Al no poder convencer a este hombre, ella y su hermana inconsciente fueron atrapadas por su magia. Jon pensó un momento y no vio a la criatura como algo maligno. Parecía más bien alguien engañado por alguien. Ygritte parecía preocupada. Después de todo, los hijos del bosque eran sagrados para quienes seguían las antiguas costumbres. Entonces, simplemente la dejó caer al suelo, desmayándose por el impacto. Por ahora, sigamos adelante. Estará inconsciente por un buen rato, dijo Jon mientras colocaba a las criaturas una encima de otra en un rincón. Ya estaban cerca de la entrada. Jon usó su magia de detección de vida y vio aún más criaturas allí. Colocó 2 lobos espectrales frente a ellos cuando entraron primero, para despejar el camino de cualquier trampa y niño del bosque que intentara atacarlo. Al entrar y mirar a su alrededor, notó que los niños dentro de las raíces parecían mantener la distancia y dejar el camino libre. Luego, continuó avanzando. Avanzó hasta llegar a una habitación donde vio a sus lobos observando un lugar específico. Él y Ygritte entraron tranquilamente, y Jon vio a un hombre enredado en las raíces. Mientras el hombre también lo observaba con rostro neutral, los lobos se apartaron de la entrada para dejarlo pasar, mientras él mantenía la mirada fija en el hombre raíz. Entonces, ¿eres el cuervo de 3 ojos?, preguntó, mirando con interés al hombre al que había intentado matar varias veces en los últimos días. Capítulo 24. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Un silencio inquietante se apoderó de la atmósfera. Jon no dejó de analizar cada detalle del hombre, con raíces entrelazadas en su cuerpo, algunas incrustadas en su piel. El hombre parecía tener unos 70 años, pero debía de ser mayor, ya que el propio árbol lo preservaba. Sin embargo, para Jon, no fue difícil notar que se estaba muriendo. Ygritte se mantuvo algo apartada de Jon, con la espada en la mano, lista para enfrentarse a cualquier enemigo en alerta, mientras observaba con sorpresa al hombre en las raíces, preguntándose cómo alguien había vivido así durante tanto tiempo en estas tierras con los hijos del bosque.
Jon, al fin y al cabo, había tenido razón desde el principio al llegar aquí, y pensar que había un Warg que controlaba tantos animales como ella vio cuando Jon tuvo que luchar contra ellos. Los lobos espectrales de Jon se mantuvieron alerta ante cualquier movimiento, especialmente para proteger a la mujer, como ordenó su amo tan pronto como los convocó, siendo los más vulnerables allí. Jon decidió romper el silencio mientras el hombre lo observaba constantemente. No respondió a la pregunta de Jon cuando éste le preguntó si era el cuervo de 3 ojos, aunque la respuesta era bastante obvia. «Vives entre estas raíces, lo que me hace preguntarme qué te pasó», preguntó Jon, y el hombre no cuestionó. «Estás mudo». Jon tuvo que preguntar, y continuó. «Además, tus intentos de matar no han tenido mucho éxito, Jon», se burló Jon. «¿Quién eres?», dijo finalmente el hombre con voz vieja y cansada. «Entonces no eres mudo. Supongo que ya me has espiado bastante, ¿no? ¿Aún no te has dado cuenta?». Jon sonrió de nuevo y continuó. «Déjame preguntarte, ¿quién eres?», preguntó. El cuervo de 3 ojos lo observó un rato, hasta que suspiró antes de dirigirse a Jon. «Antes era Brynden Rivers, y ahora soy el cuervo de 3 ojos», dijo en tono neutral. «Brynden Rivers, ya había oído ese nombre, eres el hijo bastardo de Aegon, el indigno», comentó Jon, mientras recuperaba sus recuerdos de Invernalia. Estudió un poco la historia de la casa Targaryen y consideró este punto como uno de los principales. «Tenemos algún parentesco, pero eso no importa», pensó Jon y regresó con el hombre. «¿Y por qué insisten en matarme?», preguntó Jon, interesado en la respuesta del hombre, ya que parecía bastante obstinado. «Como dije, me gustaría saber quién eres». «Después de todo, apareciste de la nada», dijo, pues la presencia de Jon en este mundo afectó todo el futuro desde el momento en que apareció, como un fantasma, como si hubiera surgido de otro mundo. Además, nadie debería tener estos poderes, nunca ha habido nadie con esta fuerza, ¿de verdad eres de este mundo?», le preguntó, mirándolo. Ygritte incluso contuvo la respiración con esta pregunta. Después de todo, estaba empezando a creer que Jon era un dios, pero había tantas otras cosas extrañas sucediendo aquí. ¿Podría Jon ser un ser de otro mundo? Brynden realmente quería saber quién era este hombre y sus orígenes. Nunca había visto algo así en la visión verde. Usó todos sus mayores poderes, lanzó un caminante viviente con un ejercicio encima de él atrayéndolos al campamento, pero nada detuvo a este hombre. Era un riesgo para el futuro, un riesgo para él y sus planes. «Si de verdad quieres saberlo, te contaré un poco sobre mí», dijo Jon, esbozando una media sonrisa. «Eres Brynden Rivers, un bastardo Targaryen, o al menos lo eras, según has dicho. Ahora no sé qué eres». Jon habló y empezó a presentarse. «Mi nombre, mi verdadero nombre, es Aegon Targaryen, el sexto de mi nombre, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark de la casa Stark», dijo Jon con calma. Ygritte, parada junto a él, se sorprendió, sin entender muy bien qué quería decir Jon con eso, pero ciertamente sorprendida de saber que su nombre era otro que Jon Snow, como siempre lo había conocido. El cuervo de 3 ojos pareció algo sorprendido. Después de todo, se suponía que Aegon, o Jon Nieve, serviría para sus planes en el futuro, y el niño había desaparecido hacía 8 años, alterando ligeramente el destino, pero aún bajo su control sobre el destino de este mundo. Ahora este hombre era él. Parecía mayor de lo que debería ser. «No te sorprendas, donde yo estaba, el tiempo pasaba diferente, casi un 50% más rápido», dijo Jon, consciente de sus pensamientos. «¿Qué te pasó?». El cuervo de 3 ojos se interesó. Después de todo, había tenido este misterio en sus manos durante 8 años, desde que el niño desapareció de Invernalia sin dejar rastro. ¿Cómo desapareció y regresó, convirtiéndose en alguien tan poderoso? Alguien que incluso podía cambiar el futuro de este mundo, un futuro sobre el que no tenía control, haciendo peligrosa la existencia de Jon. «Bueno, respondiendo a tu pregunta anterior, sí, no estaba en este mundo», dijo Jon con calma, pues ya no había razón para ocultarlo. «Estaba en otro lugar, y en ese lugar, hacía lo que nací para hacer, lo que era mi destino», dijo Jon con firmeza, mientras recuerdos de escenarios caóticos pasaban por su mente, luchando contra hombres y dioses por igual. «¿Y por qué regresaste? ¿Qué planeas hacer?», preguntó el cuervo, sin negar la existencia de otros mundos. Después de todo, Jon y sus poderes eran la prueba viviente, tras haber desaparecido de este mundo, donde podía tener ojos en casi todas partes. «Vine aquí después de negociar con algunas entidades que podrían llamar dioses», dijo Jon, lo que provocó que Ygritte casi exclamara, preguntando cómo podía negociar con dioses, y el cuervo de 3 ojos levantó una ceja.
Jon continuó. A cambio de algunas cosas, me mostraron mi pasado, a mis padres y cómo nací. Como mi vida era una mentira, así que decidí dejarlo todo en ese mundo y venir aquí. Pero claro, nada es gratis, y tengo cosas que hacer, que es eliminar a los caminantes blancos de este mundo, dijo Jon, esperando ver la reacción del hombre. Después de todo, los príncipes daedricos no querían que este mundo perdiera ante esas criaturas, por eso me enviaron aquí. Y ya lo sabía, aunque solo vine convencido por la posibilidad de vengarme, pensó Jon con calma. Lo que quiero hacer en este mundo, lo que vine a hacer aquí, es saldar una deuda que mucha gente del sur tiene con mi familia, concluyó Jon, con tono sombrío. No puedes, dijo Brinden inmediatamente, en un tono más oscuro de lo habitual. Jon arqueó una ceja, divertido. ¿Y por qué crees que no puedo? Preguntó con tono desafiante. Este mundo está en gran peligro, no puedes detener la amenaza y tu interferencia matará a todos, dijo el hombre con un tono más severo. ¿Mi interferencia? Creo que no, dijo Jon, ya que de todas formas tendría que lidiar con los caminantes blancos. Así que no estaba demasiado preocupado, pero miró al hombre con una leve sonrisa. A ver si adivino, hay un salvador en este mundo, y ese eres tú. Dejó la pregunta en el aire. Brinden no respondió de inmediato, pero luego dijo. Solo yo puedo controlar el futuro para la victoria de la humanidad, habló sin ninguna duda en su tono. No creo que seas de mucha ayuda, ya que estás atrapado entre raíces, se burló Jon. Esto es temporal. Pronto encontraré una nueva nave. Debo controlar el futuro donde la humanidad aún sobrevive, continuó, repitiendo estas palabras. Tan pronto como dijo estas palabras, la atmósfera se tensó, y Grite tragó saliva con fuerza mientras agarraba la empuñadura de su espada, los lobos espectrales estuvieron a un paso de comenzar a gruñir, y Jon incluso sintió que los demás seres en estas cuevas llenas de raíces del árbol comenzaban a moverse. Jon esbozó una sonrisa, rompiendo la tensión y riendo. Ja 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 ja. Rió mientras su voz resonaba por todas partes, dejando a Ygritte confundida mientras el hombre en el árbol entrecerraba los ojos. Ja 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 ja, Jon dejó de reír lentamente y miró al hombre a los ojos con un brillo que se le iluminó aún más al volverse aún más morados. Y no creo que sea posible, dijo Jon sin sonreír mientras el hombre entre los árboles sentía un escalofrío recorrerle la espalda en ese instante. Pero se recuperó rápidamente y habló con confianza entre las raíces. Por supuesto que es posible, y lo haré, dijo el cuervo de tres ojos con confianza, como si no hubiera otra opción. Olvidaste que intentaste matarme varias veces y que ese fue tu error, volvió a hablar Jon con el mismo brillo que antes, mientras el entorno se convertía en una esfera hostil. El hombre explotó en ese momento, gritándole a Jon. Lo hice por el futuro. Eres una amenaza. Podrías destruirlo todo, dijo, mientras Jon arqueaba una ceja ante este cambio. En este futuro, parece que no pudiste ver, ¿y sabes por qué? Respondió Jon, en contraste con su arrebato anterior, antes de que el hombre pudiera hablar. Porque no existirás en este futuro. Después de todo, vine aquí para matarte, y eso es lo que haré ahora mismo, dijo Jon, con una sonrisa, mientras su lanza de hielo aparecía en su mano desde el espacio dimensional, preparándose para eliminar a este enemigo. Capítulo 25. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. En cuanto pronunció esas palabras, el hombre observó con calma. No puedo permitir que eso pase, dijo como si pudiera escaparse de las manos de Jon. No estás en posición de hacer eso, no creas que puedes escapar de mí, dijo Jon con arrogancia. Y, en ese momento, algo sucedió. En ese momento se produjo una explosión que atrapó a Jon y Brinden. Jon. Gritó Ygritte mientras el denso humo los envolvía. Jon no estaba demasiado preocupado, pues no percibía ningún peligro, solo era humo. Vio a través de sus ojos las auras vivientes de los hijos del bosque acercándose, intentando atacar a Jon, a sus lobos y a Ygritte. Primero fueron sus lobos, pero en esa visión limitada, los lobos comenzaron a gruñir mientras luchaban, emitiendo sonidos de dolor y tristeza al desaparecer. Jon sintió que un aura se acercaba, intentando atacarlo con una daga de cristal de dragón. Al verlo, Jon simplemente giró su lanza y cortó el cuello de la criatura, que cayó muerta al suelo al instante siguiente. Has tomado tu decisión, pensó Jon mientras la criatura caía muerta. Usó algunos de sus poderes, y el humo a su alrededor se disipó rápidamente, mostrando al hombre todavía de pie, mirando atentamente lo que sucedía.
Jon, murmuró Ygritte detrás de él, mientras su mirada se dirigía hacia atrás y allí estaba un niño del bosque poniendo una extraña espada en el cuello de Ygritte. No puedes matar al cuervo de 3 ojos, dijo la niña del bosque, amenazando con cortarle el cuello a Ygritte. Sal de aquí ahora mismo, dijo, pero sus exigencias no tenían mucho sentido. Brinden simplemente miró a Jon, quien vigilaba con más atención que antes, tras haber eliminado a un niño del bosque. Eran criaturas ágiles y poderosas. Incluso sin su magia, causaron grandes problemas a los primeros hombres cuando fueron a la guerra, pero cayeron fácilmente con un solo movimiento de Jon. Jon suspiró y, antes de que la niña del bosque pudiera reaccionar, levantó la mano hacia ella, dejándola paralizada. Al ver que no se movía, pareció sorprendida, pero ni siquiera pudo cuestionarlo, pues estaba cubierta de telequinesis. Bueno, basta de tonterías. Terminemos con esto, dijo Jon, haciendo volar a la niña mientras le arrebataba la espada de la mano y se la acercaba, observándola detenidamente. Si eres Brynden Ríos, entonces esta es la hermana oscura, la espada que perdiste a este lado del muro, según los libros de historia que leí en Invernalia, dijo, mirando la espada que giraba en el aire. Es una espada preciosa, comentó Jon sin poder evitarlo, observando el metal y sintiendo su magia. Su mirada pasó de la espada a la niña mientras la lanzaba contra la pared, dejándola inconsciente como la otra antes de entrar en la cueva. Después de eso, centró su atención en el hombre de las raíces, quien ahora miraba con cierto temor. Después de todo, no podía morir allí. Bueno, vamos a acabar contigo, dijo Jon, mientras soltaba la espada, haciéndola caer al suelo, aún con la lanza en la mano. La recogió del suelo. No, no puedes destruirme. Soy la salvación de este mundo. No puedes simplemente acabar conmigo. Condenarás al mundo entero. Traerás destrucción a todo este mundo, dijo el hombre con un tono aún sombrío. Palabras mayores para un muerto, dijo Jon simplemente, preparándose para lanzar la lanza al hombre en las raíces. Algunos niños del bosque huyeron de los pasillos, intentando impedir que Jon continuara su ataque. Al ver que su plan había fracasado, exclamó como un loco. No, seré rey. Gobernaré el mundo, no me detendrás. Dijo el cuervo de 3 ojos, sin querer creer que allí acabaría. Pero antes de que pudiera terminar, la lanza de hielo le atravesó el corazón en ese instante. Abrió los ojos sorprendido, mirando a Jon y luego al arma que llevaba en el pecho, intentando comprender si aquello era real. Algo empezó a suceder en ese momento, desde su pecho, como si la lanza tuviera algún efecto contra el hombre en las raíces, y comenzó a congelarse desde ese punto, extendiéndose por todo su cuerpo, mientras comenzaba a quebrarse con una mirada todavía incrédula, mientras se rompía. Ygritte suspiró finalmente al ver que el hombre moría, mientras solo los niños miraban sorprendidos lo que quedaba del cuervo de 3 ojos. Aún no ha terminado, dijo Jon de repente. Un cuervo de 3 ojos emergió repentinamente de entre las raíces y echó a volar, intentando escapar de Jon. Después de todo, no podía esconderse con Jon cerca. Su única opción era huir. Necesitaba ver a su nuevo recipiente en Invernalia para apoderarse de su cuerpo. Aunque así no podría obtener todos los poderes, sobreviviría. Pero mientras se alejaba volando, una fuerza lo atrapó, y Jon lo sujetó con telequinesis. Los niños, al ver esto, corrieron a confrontar a Jon. Este observó a aquellas criaturas y respiró hondo. Fus Roda. Usó un Tuum a pesar del cansancio, y toda la zona explotó en ese instante, arrojándolo todo hacia atrás y rompiendo todas las raíces. El suelo se abrió, lanzando a los niños, algunos incluso aplastados por la fuerza. Ygritte intentó protegerse, cubriéndose los ojos con miedo, mientras el árbol temblaba con la fuerza. ¿Crees que escaparás así?, preguntó Jon mientras el cuervo intentaba soltarse. Jon apretó la mano y vio cómo el cuervo se deshacía, muriendo al instante. Su mano comenzó a brillar con una energía azul, y Jon empezó a absorber el alma del cuervo. Puedes cambiar de animal, así que aprisionémosla por ahora. Es una pena que no tenga una piedra de alma, pero guardaré tu alma un rato, dijo Jon, mirando el alma que flotaba en su mano. Colocó el alma en un espacio separado, donde quedó congelada por un tiempo, ya que Jon se ocuparía de esta alma más tarde, destruyéndola. Ygritte estuvo paralizada todo el tiempo, incapaz de reaccionar a todo lo que sucedía, preguntándose qué podría haber hecho. Al fin y al cabo, ¿quién era ella comparada con estos seres? Jon lidiaba con todo con tanta facilidad que parecía que estuviera tratando con niños. ¿Qué tan fuerte es?, pensó.
Después de todo, incluso sin saber casi nada sobre Jon y el lugar donde se encontraba, estaba segura de que podía hacer mucho más de lo que demostraba allí. Mientras tanto, Jon vio cómo la polvareda se asentaba, con los cuerpos de los hijos del bosque esparcidos por todas partes, algunos muertos, otros gravemente heridos. Se giró hacia Ygritte, mirándola a la distancia con ojos asustados, sin importarle. Por fin se acabó, salgamos, dijo cuando ella salió de su aturdimiento y asintió torpemente mientras caminaba delante de Jon. Recogió a los hijos del bosque con telequinesis y guardó la lanza de hielo junto con la hermana oscura. Después de todo, solo un idiota desecharía una espada de acero valirio. Salió con al menos 8 cuerpos flotando tras él. Ygritte guardó silencio y salió primero, Jon lo siguió poco después. ¿Qué has hecho?, le gritó el niño del bosque que había capturado antes, ahora despierto junto a otro aún herido por el fuego. Hice lo que vine a hacer, no deberías sorprenderte tanto. Además, tus hermanas intentaron matarme, y terminé matando a algunas. Deberías haber sido más listo, dijo Jon mientras los cuerpos flotaban detrás de él, al menos la mitad sin vida. No, gritó el niño del bosque. ¿Qué nos va a pasar?, preguntó derrotada, con lágrimas en los ojos, al ver que era imposible para ellos lidiar con ese ser, pues nunca se habían enfrentado a algo así en sus miles de años. Jon no le respondió, la levantó también en el aire y regresó con Ygritte. Vamos a acomodarnos mientras esperamos a que estos niños despierten, dijo, mientras colocaba los cuerpos en un espacio para preparar una fogata con las propias raíces del árbol. Hizo un pequeño campamento bajo las raíces y se quedaron allí. Jon tomó un cadáver del espacio dimensional y lo preparó para comer. Ygritte permaneció en silencio mientras los niños del bosque seguían despertando uno a uno y llorando por sus hermanas. «Jon, ¿no temes a los dioses?», preguntó Ygritte de repente, mirando los cadáveres que los niños del bosque veían y lamentaban. «No son mis dioses. Y aunque lo fueran, mataría a cualquiera que intentara hacerme esto, contra la voluntad de los dioses o no, me parece muy justo», dijo Jon, comiendo algo después de asarlo en el fuego. Al cabo de un rato, la niña que había tomado a Ygritte como rehén junto con la hermana oscura despertó y miró a Jon con cautela. «¿Qué planeas con nosotros? Ya mataste al cuervo de 3 ojos, este mundo está condenado. ¿Pero por qué nos dejas con vida?», preguntó. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jon con calma. «Hoja», dijo. Jon se dio cuenta de que ella era la líder. «Ya veo, Hoja, quizá no los mate a todos. Y no tengan tanto miedo», dijo Jon. «Si quisiera matarlos, ya estarían muertos». Vio cómo ella lo miraba como si intentara distanciarse de él, como si fuera un demonio. «Mataste al cuervo de 3 ojos, ¿por qué nos dejas con vida?», exclamó de nuevo. «Sí, lo maté. Y aún así, el mundo no ha dejado de existir», dijo Jon con sarcasmo. «Pero desaparecerá. No entiendes lo que has hecho», continuó. «Si te preocupan los caminantes blancos, los destruiré yo mismo, no te preocupes», aseguró Jon, un poco cansado de lidiar con criaturas después del lavado de cerebro que les dio ese cuervo. «Él fue la salvación de este mundo», exclamó otro niño despertado, y Jon ya quería tirarlos a todos contra la pared para callarlos. «¿La salvación de este mundo? ¿Porque él pudo hacer algo, o porque tú creías en eso?», respondió Jon, levantando una ceja. El niño no sabía qué decir. Jon suspiró y miró a Leaf. «En fin, puedo dejarte vivir, y si quieres, incluso puedes verme destruir a los caminantes blancos en el futuro», empezó Jon. No veía razón para matar a esos niños del bosque sin dialogar primero. «Quiero que lleves a esta mujer al campamento del pueblo libre sana y salva», dijo Jon. Los niños miraron a Ygritte, quien se sorprendió. «¿Un momento? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «Voy hacia el norte, hay algo allí que me llama», dijo Jon, sintiendo la conexión que venía del norte, más fuerte que las del sur. «¿Qué planeas hacer allí?», Ygritte no pudo evitar preguntar. «No lo sé, pero será mucho más peligroso que cuando nos enfrentamos al cuervo. Si los niños te llevan de vuelta, será mejor. Ya viste lo peligroso que puede ser todo», dijo Jon, e Ygritte tuvo que bajar la cabeza. Después de todo, solo era una carga durante el viaje. «¿Qué te parece? Perdonaré a todas tus hermanas, y si quieres verme matar a los caminantes blancos, deberías esperarme en el campamento mientras regreso del norte», dijo Jon sin miedo, volviéndose hacia los 6 niños del bosque que seguían vivos mientras otros 4 estaban muertos. Leaf miró a Jon y luego a sus hermanas, mirándola con miedo. «De acuerdo, lo haremos», dijo al final. «¿Qué podía hacer?»,
Eran las últimas de su especie y no esperaban morir así, aunque eso significara pedirle a ese demonio que les salvara la vida. Genial, dijo Jon y tiró su comida mientras se levantaba y se acercaba a ella. ¿Qué haces?, preguntó Leaf un poco asustada, al ver que Jon no estaba allí solo para quitar los sellos que la aprisionaban. Me aseguraré de que no me traiciones, después de todo, intentaste matarme y yo maté a muchos de ustedes, dijo Jon racionalmente mientras la punta de su dedo brillaba y comenzaba a escribir runas en la frente de Leaf. Ella no sentía dolor, pero podía ver que su mente comenzaba a volverse limitada, este demonio la estaba volviendo incapaz de tener algún pensamiento de traicionarlo, algo que nunca había experimentado en su vida, también asustada por esto. Cuando Jon terminó, parecía satisfecho. No tengan tanto miedo, solo me encargo de nuestro contrato, dijo Jon. Esto no es permanente, durará unas 2 semanas, pero si después de eso vienen a traicionarme a mí o a sus hermanas, no dudaré en eliminarlas a todas, así que vivan su vida yéndose o quédense conmigo, pero no me traicionen, continuó Jon. Y saben que no tengo miedo de ofender a los dioses con esto. Concluyó. Con eso, los niños comenzaron a soltarse mientras comenzaban a atender sus heridas por el impacto de su Tuum en la cueva o quemaduras de sus Atronachs, pero asintieron, sin ser hostiles hacia Jon, mientras comenzaba a prepararse para dirigirse al norte. Capítulo 26. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. En la colina del Gran Weior, el grupo se había dividido en 2 mientras Jon continuaba su viaje solitario hacia el norte, buscando más misterios sin respuesta desde que llegó a este mundo, y un extraño llamado que lo empujaba en esa dirección, avanzando sin mirar atrás. Lo mismo no podía decirse del otro grupo, ya que Ygritte volvió su mirada hacia el norte, observando al hombre al que se había unido dentro de ese bosque, viéndolo realizar actos irreales e inexplicables, ahora convirtiéndose en solo un punto distante en medio de la nieve. Sin duda vivirá, humano, dijo una niña del bosque al notar la cautela de Ygritte. Al apartar la mirada de Jon para observar a la criatura mística, frunció el ceño. No me mires así. No me cae bien, y sigo pensando que pudo haber condenado a la humanidad al matar al cuervo de 3 ojos. Después de todo, era nuestra mayor esperanza para lo que está por venir. Pero no tenemos elección, y lo que quiero decir es que, después de todo lo que le hemos visto hacer, seguro que no caerá tan fácilmente, respondió el niño del bosque. Supongo que tienes razón, ¿y cumplirás tu palabra?, preguntó Ygritte con recelo, pues después de todo estaba sola con ellos. Me ató con una especie de contrato, no puedo hacer nada, y nosotros tampoco deberíamos, respondió Leaf, sin opción, pues no quería que la ira de ese ser cayera sobre ellos. Y así, se dirigieron al sur, con Ygritte de regreso, pues Jon había dicho que, de ahora en adelante, las cosas solo se pondrían más difíciles, y los hijos del bosque abandonando las raíces del gran anciano por primera vez en siglos, o quizás incluso milenios, mientras cuidaban de cada cuervo de 3 ojos. Ambos grupos desaparecieron de la vista en ese instante. Pasó el tiempo, y desde que Jon se separó de Ygritte y los hijos del bosque, viajó hacia el norte durante una semana, encontrando cada vez menos vida silvestre a medida que avanzaba. Sabía que se arriesgaba a encontrarse con un ejército entero de muertos al estar allí, acompañado solo por unos pocos animales en ese páramo helado. Pero eso ahora no importaba, porque sentía un llamado del norte, algo que aún no entendía, y tal vez esta era la única oportunidad que tendría de descubrir qué era. Jon empezó a ver no muertos con más frecuencia. A la mayoría los veía caminando a lo lejos, pero ninguno tentaba su suerte contra él, al menos hasta ayer, cuando pasaba por un lugar que había sufrido una tormenta reciente. Con calma, los vio enterrados en la nieve, quizá esperándolo a él o a cualquier otro ser vivo que pasara por allí. En cuanto intentaron tenderle una emboscada, fueron rápidamente rebanados por su espada rúnica de bronce, envolviéndolos en llamas mientras gritaban. Este mundo se vuelve cada vez más extraño que el que conocía, murmuró Jon para sí mismo. Primero, ver no muertos vagando, caminantes blancos que existen de verdad en lugar de ser simples leyendas. Luego, hay un hombre atrapado en un árbol, que se cree que es una especie de mesías, pero sin ninguna posibilidad, y probablemente su alma no terminará bien después de convertirme en enemigo, ya que pretendía usarla para forjar algo poderoso. Al ser un alma antigua, habría sido bastante útil. Y ahora puedo sentir incluso cosas que se creían extintas, todo esto sería esperable en Skyrim, pero no en este mundo. Murmuró para sí mismo, perdido en sus pensamientos mientras seguía viajando. Finalmente decidió detenerse al ver que el día se acercaba a su fin, con el sol empezando a desaparecer tras las montañas heladas del oeste.
Continuó a través del bosque desierto y encontró una cueva cerca de un afloramiento rocoso. Al entrar, se topó cara a cara con un oso zombie. La criatura, a quien le faltaba una pata, la mitad de la boca y con brillantes ojos azules, cargó contra Jon. La visión lo inquietó, pero rápidamente tomó el control de la situación y mató al oso antes de que pudiera reaccionar, lanzando su espada y clavándosela en el cuerpo. Después, se instaló en la cueva para pasar la noche. Esta era una vista común en los últimos días. Podía ver más y más muertos hacia el norte, y más animales zombies alrededor tratando de atacarlo, pero extrañamente todavía en sus nidos, esperando la orden de quien estaba detrás de su creación. Encendió una pequeña fogata, sacando algunas cosas de su espacio dimensional, y comió mientras apagaba el fuego para dormir, sin necesitar ya la luz. Una vez más, se entregó a sus sueños, su mente se sintió atraída hacia el sur, y una vez más, sintió el miedo del animal. Jon se sintió pequeño de nuevo, dentro de un espacio cerrado. Parecía un granero o algo similar, y afuera, sentía una gran conmoción. Era esencialmente una fiesta. Allí, sintió la soledad del animal. Incluso sus hermanos ya no estaban, llevados por sus dueños al animado lugar. Se están divirtiendo, sea donde sea ese lugar, y aquí estoy yo, en el punto más septentrional del mundo, solo, enfrentándome a criaturas místicas que harían que cualquiera de los 7 reinos se ensuciara al verlas. Jon, ignorando el triste sentimiento del animal, no pudo evitar ser irónico sobre su situación actual. El lobo blanco seguía gruñendo lamentablemente, preguntándose cuándo vendrían por él. No cualquiera del grupo, sino cuando Jon mismo vendría por él, su Varg, su amo. Su sueño se interrumpió cuando despertó y sus lobos espectrales comenzaron a desaparecer en el bosque, lo que indicaba el movimiento de los no muertos. Docenas como mínimo, suficientes para matar a sus lobos. Con un suspiro, se levantó, pasó junto al cuerpo del oso quemado y tomó la espada de la hermana oscura de su espacio dimensional, saliendo de la cueva. «Es hora de probar esta espada», dijo. Ni siquiera usó una luz mágica, pues usó su visión nocturna, queriendo probar el límite de este mundo del metal mágico en las criaturas cercanas, para ver si tenía algún efecto, así que no usaría magia y lucharía en la oscuridad de la noche. Había al menos 300 no muertos en el bosque, junto con un caminante blanco. Su brillo era más intenso que el de los demás, visible para Jon gracias a su magia de detección de no muertos. Y así, Jon avanzó hacia los no muertos cuando finalmente lo notaron, caminando hacia el primero, que se abalanzó sobre él. Jon lo cortó, y la criatura emitió un rugido de dolor, partiéndose por la mitad antes de quedar en silencio. El muerto cayó al suelo sin nada que lo atara a este mundo. Jon miró la espada, satisfecho al ver que este metal mágico funcionaba y era claramente mejor que sus espadas rúnicas o incluso la espada de hielo. No tardó en oír los gruñidos en aquel bosque oscuro, y pudo ver cómo todos los no muertos corrían hacia él. Esa noche sería muy interesante para el Sangre de Dragón, ya que apuñalaría a un zombi tras otro, eliminándolo solo con su espada. Algunos intentaron rodearlo, pero no le importó. Al final, solo les bastó un golpe. A pesar de su gran número, eran fáciles de vencer. Cuando necesitaba espacio entre ellos, Jon usaba su magia. Pasaron horas de lucha, Jon dejando que la sangre corriera por sus venas, disfrutando, mientras su espada chocaba contra una hoja de hielo. El caminante blanco había sido acorralado, con menos de un tercio de sus criaturas restantes cuando Jon llegó, abriéndose paso entre la multitud. «Ya no te ves tan fuerte, ¿verdad?», se burló Jon de la criatura, que lo miró con cautela. A diferencia de su primer encuentro con un caminante blanco, este vio fácilmente que Jon no era una presa fácil, y se burlaba abiertamente de él. Rápidamente, comenzó una batalla entre sus espadas, y Jon se divertía con la lanza del caminante blanco, rechazando con pasión a todos los no muertos que se acercaban. El caminante blanco lo miró como si se preguntara cómo un humano podía luchar así. Incluso con su magia, podía abatir a cientos de espectros sin cansarse. El caminante blanco vio a Jon rugiendo en un idioma extraño que exudaba poder, arrojando a un grupo de no muertos hacia atrás, e intentó atacarlo en ese momento, pero solo vio al Dragonborn moviéndose como un rayo, cortándole el brazo antes de que pudiera alcanzar a Jon con su espada. El hielo en su cuerpo comenzó a agrietarse y al momento siguiente, mientras la criatura miraba con miedo, Jon le quitó la cabeza con un movimiento rápido, lo que hizo que se rompiera en pedazos de hielo y se desmoronara por completo. Las otras criaturas a su alrededor comenzaron a caer, y solo unos pocos tums resonaron en las montañas después de que sus gritos alcanzaron cierta distancia, pero estaba solo nuevamente en el bosque.
Sabía que esta pelea habría llamado la atención de otras cosas en la región, pero no llegarían por algún tiempo, lo que lo hizo bostezar mientras dejaba todos los cuerpos atrás, ya que faltaba una hora para el amanecer y quería dormir un poco más para mantener su energía llena. Al regresar a la cueva donde guardaba sus pertenencias, pensó distraídamente en el pequeño lobo, a quien pronto tendría que recoger. Estos sueños eran algo inquietantes, pero lo dejaría para cuando regresara al sur. Por ahora, tenía un objetivo en el norte. Al despertar unas horas más tarde, empacó sus cosas y comenzó a avanzar hacia el norte nuevamente, ahora llevando 2 lanzas de hielo como trofeos de guerra, aunque todavía prefiriendo su nueva espada. El número de criaturas aumentaba cada vez más en ese lado, y Jon ya sabía que estaba en el extremo norte. Las tormentas de nieve eran constantes allí, e incluso con la ropa abrigada del pueblo libre, podrían no ser suficiente para protegerlo. Poseía cierta resistencia al frío y también podía usar capas de magia para protegerse de las tormentas y seguir moviéndose incluso en ellas, usando su clarividencia para seguir la llamada. No es que la clarividencia lo guiara automáticamente, pero le daba cierta orientación, ya que la llamada que atraía a Jon era algo interno, algo relacionado incluso con su alma Tum. Y así continuó durante otra semana, enfrentándose a grupos aún más grandes y luchando contra no muertos a diario. Ciertamente, este no era el lugar al que Ygritte debería haber venido, y Jon estaba satisfecho de que la chica hubiera aceptado regresar al sur. Jon seguía soñando con el lobo. Parecía que el lugar siempre estaba de fiesta cada noche, pero el lobo permanecía solo mientras sus hermanos estaban con sus dueños, quienes parecían ser una familia numerosa. Empezó a notar que incluso cuando el animal estaba con sus hermanos durante algunos momentos del día, seguía buscando a Jon. El lobo quería conectar como lo hacía esa familia. Conectar con cada uno de los lobos. Aunque Jon ya sabía dónde lo encontraría y quiénes eran los dueños de los otros lobos. Pero no era solo eso. Jon soñaba con su pajarito que crecía en la tienda de Lucis. Incluso espió a la niña con su hermano, quejándose de lo preocupada que estaba por Jon después de tantos días sin noticias. Incluso el niño parecía un poco indeciso, ya que no había novedades. Jon simplemente se había dirigido al norte, sorprendiendo a todos, y los rumores sobre lo que había hecho en el campamento norteño eran ahora bien conocidos por todos. Si antes algunos lo veían como un simple forastero, ahora lo veían de otra manera. Algunos con miedo, otros con admiración. Los rumores decían que todos los que lo desafiaban estaban muertos y que era despiadado cuando era necesario, pero un salvador en tiempos de necesidad, con poderes que superaban la capacidad humana, como una deidad. El polluelo de cuervo también sintió una creciente conexión con Jon. Parecía estar empezando a crecer, aunque aún era muy joven. Continuó intentando aprender más sobre las habilidades de los wargos desde que habló con la bruja del bosque. Jon era una persona de mente abierta. Nunca había tenido tiempo de estudiar a fondo la magia de destrucción o restauración en Skyrim, pero sin duda ahora tenía la oportunidad de aprender un nuevo tipo de magia, como la de los druidas o incluso criaturas como los Spriggans, que poseían magia para controlar la fauna. Y así fue, entre sueños, viajando hacia el norte día tras día y matando zombies, pero sin encontrar más caminantes blancos, que finalmente alcanzó su objetivo. Una montaña a 5 kilómetros de distancia, con pilares de hielo que parecían una construcción humana. En cuanto activó sus ojos detectores de no muertos, se sorprendió. Había una línea entera de no muertos, miles de ellos reunidos en un solo lugar, rodeando la montaña. Esto hizo que Jon se preguntara si era allí donde realmente se reunía el ejército de los muertos. También vio auras más brillantes, lo que indicaba la presencia de caminantes blancos. Ciertamente, era una cantidad que ni siquiera él podría afrontar a la vez en su estado actual. Bueno, no me rendiré ahora. Solo tengo que superar a todos estos muertos, decidió sin miedo, dando un paso adelante, en dirección a la montaña. Capítulo 27. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Val. La llamó su hermana. ¿Puedes dejar de estar tan inquieta, de dar vueltas de un lado a otro? Della ya estaba impaciente con el comportamiento de su hermana en las últimas semanas. No estoy inquieta, murmuró Val. Claro que sí. Dijo Della mientras Val la miraba insatisfecha. Su hermana mayor simplemente negó con la cabeza, mirando a la rubia. Cuando dije que había encontrado a un hombre que podía robarte, no imaginé tu reacción. Murmuró, ya que Val se comportaba así desde que regresó de la incursión en el norte, al puesto de avanzada. ¿Y si se ha ido? Comentó Val en voz baja. No lo sé. Quizás.
respondió Deya, sin negar la posibilidad, después de todo, de que Jon Nieve hubiera pasado poco tiempo con ellos, mientras que Val no estaba satisfecha con esa respuesta. Deya continuó. Pero no importa, si decía que tenía algo que hacer en el norte, tenía que hacerlo. No creo que se fuera sin decirlo, dijo Deya. Lo sé, pero ha pasado tanto tiempo. Val se cruzó de brazos. Ni siquiera ella podía creer que le importara tanto el desconocido que le había enseñado el idioma antiguo hacía apenas unas semanas. Al igual que tu esposo, el padre del niño que llevas dentro, lleva casi 2 lunas ausente en el sur, arriesgándose. ¿Y yo estoy desesperada todos los días?, dijo Deya con tono irónico, arqueando una ceja hacia su hermana menor. Mientras estoy aquí, a menudo calmando a los líderes tribales, sobre todo ahora que ha aparecido un extranjero, provocando que algunos lo adoren y otros teman lo que significa su presencia. Deya habló de Jon con un tono ligeramente insatisfecho. Después de todo, lo que oyeron sobre Jon era realmente difícil de creer. Todos en la incursión del norte afirmaron haberlo visto escupir fuego por la boca, matar a un caminante blanco, robarle su arma, enfrentarse a grupos enteros de no muertos sin miedo y salir con vida, que ni siquiera era un hombre. La mayoría creía que era una especie de enviado de los dioses antiguos, mientras que otros decían que era uno de los dioses antiguos que había llegado al norte para ayudarlos a cruzar el muro. Pero siempre había quienes lo miraban con recelo, pensando que era un sureño que intentaba destruirlos. Jon no les había dado motivos para creerlo, pero aún así, miles de personas pensaban diferente, algo común entre el pueblo libre. Dijo que iba a matar a un wargo desconocido que lo espiaba, ¿verdad? Si dijo eso, ten paciencia con tu hombre, Val. Volverá, y más te vale robártelo antes de que lo haga otro, dijo Deya sonriendo. Él no es mi hombre, todavía, añadió Val en la última parte. Muy bien. Olvídense de esto por ahora, esperemos a que empiece la reunión. Decidió Deya. Después de todo, todos los líderes estaban listos para reunirse en breve en esta carpa. La ausencia de Mance trajo cierta incertidumbre a todos, aunque todos sabían que el campamento estaba seguro y que tenían un nuevo puesto de avanzada en el norte, más cerca del campamento principal, para estar preparados ante cualquier ataque que viniera del norte. Y así, en poco tiempo, con Val calmándose, empezaron a aparecer los primeros líderes. Los demás no tardaron en seguirlos, entrando uno a uno hasta que todos estuvieron allí. Ninguno había estado en el puesto de avanzada del norte, pero enviar a sus hombres era un deber de todas las tribus, y cada una de las tribus del pueblo libre lo había hecho. Muchos no regresaron. El Señor de los Huesos fue probablemente el más desafortunado, ya que toda su gente había muerto, y todos sabían que esto era previsible tras ver cómo mostraba su enemistad hacia el hermano de Jon Nieve, el héroe de esta lucha. Ciertamente, ahora había un destello de arrepentimiento e incluso miedo después de lo que escuchó, pero Deya dejó eso de lado mientras miraba a cada uno de ellos. Bueno, podemos empezar. Sé que Mance tardará en venir, pero aún tenemos un campamento que gestionar, murmuró Deya con tono autoritario. La reunión comenzó con asuntos triviales, luego pasó a temas importantes, el punto más discutido de las últimas semanas, y comenzó una discusión como siempre. Tenemos suficientes provisiones para años hasta que se agoten los alimentos, pero aún así es preocupante. ¿Cuándo avanzaremos contra el muro?, preguntó uno de los líderes. Sin duda, el muro llevará tiempo, e incluso si partimos ahora, no será fácil. Así que debemos aprovechar el momento y esperar a que Mance dé la orden, dijo otro. De acuerdo, da igual. En cualquier caso, la gente está intranquila en el campamento. ¿Cómo deberíamos lidiar con ese forastero, sobre todo cuando confían más en él que en Mance? Y últimamente, hablando abiertamente de destituir a Mance del liderazgo, una voz insatisfecha inició el desagradable tema entre los líderes. Y, como de costumbre, el nombre de Jon Snow volvió a surgir en la reunión, sin que nadie tuviera idea de dónde había ido, aprovechando su ausencia para sembrar discordia. No olvides que este tipo salvó a todo el puesto de avanzada de la muerte, te guste o no, casaca de matraca. No seas idiota contradiciendo a alguien que puede matar a un caminante blanco. O, si de verdad crees que puedes hacerlo, como siempre haces en estas reuniones, toma una espada y enfréntate a un grupo de no muertos hasta llegar a su líder, una hazaña lograda por el hombre al que criticas e incluso temes ahora, comentó Karsi, haciendo que el hombre le gruñera. Eso es fácil cuando tienes esas extrañas espadas que tu sobrino obtuvo de él o incluso la espada que tiene la hermana de Deya. Exclamó el magnar de los Ten.
Deberías preocuparte aún más de que alguien pueda hacer esas cosas antes de intentar justificarte, idiota, un hombre que escupe fuego, eso me gustaría ver. Pero necesitamos a un hombre capaz de matar a un caminante blanco. Estoy seguro de que no todos sienten esa enemistad con ese extraño. Solo Sixkins y el idiota de Ten son lo suficientemente insensatos como para intentar convertirlo en su enemigo, dijo Armadoxead, mirando a Stir, Magnar de Ten. Tormund, ¿tienes noticias de tu amigo? Por lo que he oído, también trae a una de tus chicas con él, comentó alguien, mientras Val se removía un poco, incómoda. Después de todo, todos sabían que Ygritte se había escabullido discretamente y había seguido a Jon Nieve hacia el norte. No lo sé. Acabo de oír lo mismo que tú, que se dirigía al norte por culpa de un wargo, pero no hemos recibido noticias de los exploradores desde entonces, comentó Tormund. ¿Otra vez esa historia sobre un wargo espiándolo? Tonterías. ¿Desde cuándo alguien al norte del muro ha sido tan poderoso como yo? Presumió Sixkins de inmediato. ¿Contrastas la palabra de un hombre que mató a un caminante blanco? Imbécil. Seguro que tiene más información que tú. Y no olvides que ese tipo también es un warg. Por lo que dijo la bruja del bosque Iliana, está entrenando con el potencial para serlo también, así que no creas que eres el único con ese título. No puedes competir con ese hombre, replicó Arma, dispuesto a contradecir a Sixkins, quien gruñó. Pero sigue siendo extraño, ¿de dónde salió? ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es su objetivo? Eso es lo que necesitamos saber, y no podemos esperar a que Mance dé órdenes. Eso podría llevar meses, volvió a hablar Camisa de Matraca. Bueno, entonces te deseo buena suerte intentando atraparlo para torturarlo como quieras, sádico. Eso sí, no llores si terminas quemándote en el intento, se burló Tormund. Daya solo suspiró mientras la reunión continuaba. Desde que los grupos tribales habían regresado del norte, los líderes habían intercambiado pullas, y normalmente, el tema era Jon Nieve y sus extraños poderes, que superaban cualquier comprensión. Ni siquiera las brujas del bosque podían explicar lo que oían. Después de todo, ¿había existido antes un hombre capaz de hacer todo eso? Los del campamento, que no hablaban entre sí, seguían preguntándose qué habían oído sobre dónde estaba Jon y cómo había hecho todo lo que decían. Estas preguntas eran frecuentes, y no tenían a Jon Nieve a quien pedirle respuestas en ese momento. Incluso algunos rezaban por su regreso, afirmando que sería la luz que los sacaría de la oscuridad, quizás incluso los guiaría hacia el sur. Entre Mance, quien los había reunido para huir, y el extraño, una entidad capaz de destruir a un caminante blanco y enfrentarlos sin miedo, el pueblo libre naturalmente seguiría al más fuerte. Esto era un problema para Daya, ya que el campamento había comenzado a formar una facción pro Jon Nieve, que, como era natural, afirmaba que él debía ser el líder, a pesar de ser un extraño surgido de la nada. Aún así, era un extraño que había matado a un caminante blanco. Al otro lado del campamento, Lucis estaba perdida, sin noticias de Jon, mientras este se encontraba en algún lugar al norte cazando a ese wargo, preguntándose cuándo regresaría. No tenía noticias mientras observaba al pajarito, que a veces la miraba de forma extraña. Espero que vuelva pronto. El hermano de Lucis interrumpió sus pensamientos a su lado. Sí, murmuró Lucis, esperando tener noticias pronto de Jon, aparentemente ya completamente conquistado por el sangre de dragón, como el hombre que le había robado el corazón. Aunque no habían pasado una noche juntos, Lucis sin duda había desarrollado una pasión por él, viviendo y luchando juntos, mientras él la había salvado varias veces. Su hermano curó al cuervo bebé y fue a entrenar, bastante impresionado por las historias que había escuchado de Jon, tratando de hacerse más fuerte con todo lo que el Dragonborn le había enseñado. Lucis simplemente se quedó en la tienda, pensando si Jon estaba bien y cuándo regresaría. Mientras tanto, al borde del campamento, algunos hombres libres caminaban con cautela, observando a aquellos que habían escoltado hasta allí. Ygritte por fin había regresado, pero no estaba sola. Quienes estaban cerca, como centinelas en el bosque que rodeaba el campamento, pudieron ver que los hijos del bosque la acompañaban. Se acercaron a ella y ella dijo que había regresado de su viaje con Jon Snow porque él la había enviado de regreso con los niños del bosque que habían encontrado, lo que sorprendió a todos los presentes, al ver las criaturas legendarias cuya existencia ni siquiera conocían. Al escuchar sobre Jon Snow, rápidamente asintieron con respeto y la llevaron al campamento, preguntando sobre el paradero del hombre que podía matar a sus enemigos.
Se fue al norte, dijo que tenía que hacer algo allí, eso fue todo lo que dijo antes de irse, y Grite habló mientras el campamento aparecía frente a ella, atrayendo la atención de los que estaban en las afueras. La llegada de los hijos del bosque no tardó en conmocionar a todos, pues eran criaturas míticas. La conmoción se acentuó aún más al escuchar el relato de Ygritte sobre Jon Nieve, o ahora, Daemon Targaryen, como habían oído, matando a un ser ancestral antes de dirigirse al norte, hacia la zona más fría, donde ningún hombre sobreviviría y donde se concentraba todo el ejército de los muertos. Capítulo 28. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Al norte del continente de Poniente, Jon continuó acercándose a la montaña mientras la niebla se extendía por toda la región en una zona abierta hasta ese lugar. Había no muertos por todas partes, rodeando la montaña de forma extraña, como si estuvieran esperando para entrar o custodiando algo. Mientras se acercaba por el gélido desierto, pensó en cómo podría pasar desapercibido entre los no muertos. Tuvo que detenerse en un momento dado, al darse cuenta de que no podía seguir así, con todos los no muertos dispersos frente a él. Levantó la mano y comenzó a lanzar un hechizo creado en su palma, mientras la energía púrpura se acumulaba antes de lanzarlo para abrir un portal a Oblivion, invocando una criatura que tomó forma al cerrarse el portal. Al instante siguiente, la atmósfera se volvió más oscura y fría, cuando un general Trémora emergió del portal, con ojos malignos y cuernos en la cabeza. Miró a Jon como su invocador, esperando órdenes. Dragash Boran Ulmir Talak. Empezó Jon a hablarle a la criatura en un idioma desconocido. El general Trémora inclinó la cabeza. Korad Naldur Bosar. Balantrak. La criatura respondió en el mismo tono. Miró al frente, analizando la situación, con mucha curiosidad por lo que veía, y luego se volvió hacia Jon, diciendo algunas palabras más en ese idioma. Nok Balash. Ildorot Krad Malkum. Jon asintió. Borash, Tulmakar. Dretul Volkar, dijo finalmente con un suspiro. No tengo elección, ¿verdad? Murmuró al final, resignado. Después de todo, no podía permanecer en forma humana para lo que estaba a punto de hacer. Jon entonces comenzó a quitarse su abrigo de piel, guardándolo en una bolsa dimensional, mientras permanecía con el torso desnudo, sintiendo el frío helado de ese lugar más que nunca, incluso con su mayor resistencia al frío. Suspiró antes de sentir el cambio que comenzaba a ocurrir en su cuerpo al transformarse. Su rostro comenzó a alargarse y creció rápidamente, con el pelaje por todo su cuerpo. Antes de eso, Jon pisoteaba el suelo con su bota destrozándose, pues ahora tenía patas con garras en lugar de un pie humano, adoptando la forma de una criatura cuadrúpeda y musculosa, con pelaje blanco y garras afiladas. Jon acababa de adoptar su forma de hombre lobo blanco, con ojos rojos. Una criatura que podía mimetizarse con los no muertos, pero que aún conservaba su propia aura, algo que los Dremora que había invocado acabarían con él. Al finalizar la transformación, sintió que el aura de la criatura invocada lo envolvía, formando una capa púrpura alrededor de su cuerpo. Una vez completada su transformación, medía 3 metros de altura, con un cuerpo mucho más musculoso, un hombre lobo alfa, y contaba con la capa de energía de la muerte para camuflarse. Su transformación no fue un cambio grotesco que implicara huesos rotos y remodelados. Ocurrió casi al instante, y en cuestión de segundos, Jon ya era un hombre lobo. Tampoco necesitó luna llena para transformarse. Sus aventuras en la Guardia del Alba le habían otorgado tal poder, y solo lo usaba cuando era necesario. Aunque su forma humana con Tuum era mucho más poderosa, ser un hombre lobo también tenía sus ventajas en ciertas situaciones. Morbakul Dorbekal, la criatura Dremora comenzó a decir más cosas, mientras Jon la miraba con extrañeza. Después de todo, traducido al idioma común, era algo así como, traer caos y destrucción, algo normal para ellos. Jon simplemente le dio las gracias, con una voz ahora mucho más grave y gutural. El Dremora asintió y el portal lo envolvió de nuevo, haciéndolo desaparecer. Estaba solo de nuevo, aún cubierto por la magia de la muerte. En su forma no humana, tendría que comprobar si el plan funcionaba. De lo contrario, tendría que enfrentarse solo a miles de no muertos. Así pues, comenzó a avanzar por la nieve. Antes, Jon solo podía ver los resplandores mágicos que indicaban la cantidad de no muertos. Ahora, se hacían más visibles a simple vista a medida que se acercaba a terrenos más altos, donde la niebla proporcionaba una mejor vista. Así, Jon llegó a un campo frente a la montaña, lleno de no muertos organizados. Para Jon, también había caballeros caminantes blancos de pie por todo el lugar.
Cada pocas filas de no muertos, se encontraban de pie, y eran numerosos, tanto a medida que se acercaban a la montaña como en los laterales, cada uno posicionado para comandar a varios soldados. Todos estaban organizados, lo que sorprendió aún más a Jon. Uno de los caminantes blancos estaba de pie en las primeras filas, mirando al frente, pero de repente giró la cabeza, rugiendo como hielo que se agrieta con el movimiento, y miró hacia la colina donde estaba Jon. No vio nada allí, pues Jon ya había desaparecido de su vista. Tendré que actuar con más audacia, pero esto me dará ventaja para llegar a la montaña o aparte de ella. Al fin y al cabo, tendré que usar mucha energía en esta apuesta, pensó Jon mientras empezaba a hinchar el pecho. Todo parecía normal ante el ejército de los muertos, con solo el sonido del viento y la niebla ascendente, pero un sonido explosivo surgió, elevándose hacia el cielo, atrayendo la atención de todos los caminantes blancos que lo observaban. De repente, se desató una enorme tormenta de nieve, que cubrió toda la montaña y sus alrededores en un instante. A los caminantes blancos no les importó mucho, a pesar de su extrañeza, ni tampoco a sus espectros, a pesar de la extraña explosión y la nieve que descendía. Con la nieve extendiéndose, Jon avanzó por las primeras filas. Tenía poco tiempo y comenzó a caminar entre los ejércitos de muertos, tropezando con algunos. Sin embargo, a los no muertos no les importó su presencia, pues logró camuflarse. Algunos caminantes blancos, al verlo pasar, solo observaron la silueta que caminaba silenciosamente entre la nieve que caía. Jon mantuvo los pies bajo la magia para no hacer ruido, pero tampoco pudo correr. Los caminantes blancos solo vieron una figura que pasaba, sin notar nada inusual, pues no podían percibir la presencia de Jon entre los muertos. Y así, Jon avanzó. Su expresión se frunció al llegar a cierta parte del camino, pues la tormenta que había invocado con su Thu'um comenzaba a amainar, señal de que el tiempo se agotaba. Jon se apresuró, apretando el paso. Aún le quedaba una larga distancia por recorrer hasta la montaña, al menos 1 kilómetro, mientras el ejército de no muertos rodeaba toda la zona. Ahora, con el ruido de sus pasos al correr, los caminantes blancos empezaron a notar algo extraño, buscando quién podría ser el origen de ese sonido, ya que no se les había ordenado a los no muertos que se movieran en esa dirección. Tampoco percibían la presencia de Jon, lo cual los confundía. Jon entonces echó a correr a toda velocidad, observando los movimientos a su alrededor. Sabía que no podía perder tiempo, así que corrió mucho más rápido que cualquier humano. Su tormenta empezó a disiparse y la luz del día reapareció. Su forma de hombre lobo blanco se hizo visible ante todos al empezar a ser visto, moviéndose entre el ejército de no muertos. Todos los caminantes blancos lo miraron, e incluso Jon se detuvo un momento, curioso, para observar la escena. Los caminantes blancos la observaron, confundidos, al ver una criatura cuadrúpeda gigante parecida a un lobo de 3 metros de altura. Sin embargo, no tenía ojos azules, como esperaban. La criatura estaba claramente viva, pero, por alguna razón, no podían sentir su presencia. Se miraron rápidamente como si se comunicaran y rápidamente levantaron sus lanzas, emitiendo un sonido inhumano como el rugido de una criatura malévola, ordenando a sus ejércitos que mataran al intruso. Y así fue. Todos los no muertos, que estaban de pie mirando hacia adelante, de repente comenzaron a girar la cabeza hacia todos lados, con Jon convirtiéndose en el centro de su atención. Bueno, esto es algo que nunca había vivido antes, comentó Jon con un tono casi divertido, pues era una situación nueva para él, algo que lo hacía sentir casi entretenido. Fue en ese momento que, de repente, todas las criaturas empezaron a correr hacia él. Jon suspiró antes de inclinar las rodillas hacia adelante y echar a correr hacia la montaña. Ya estaba allí, y no iba a rendirse. Las criaturas corrieron rápidamente hacia él, y Jon las enfrentó, golpeando con sus garras a quienes intentaron detenerlo, destrozándolos fácilmente en su forma actual. Pero pronto los no muertos comenzaron a multiplicarse, bloqueando por completo su camino, lo que obligó a Jon a saltar sobre ellos antes de caer de nuevo en medio de ellos. Muchos intentaron agarrarlo, morderlo o incluso atravesarlo con espadas, pues su dura piel lo protegía de muchos de esos ataques. Aún así, sabía que no podría resistir mucho tiempo. Jon empezó a moverse a toda velocidad. Cuanto más luchaba, más muertos se alzaban, con una cantidad incontable de ellos, y otros se unieron a él, agarrándolo, haciendo que sus movimientos fueran cada vez más lentos. Hasta que, de repente, todas las criaturas se abalanzaron sobre él, creando una pila sobre su cuerpo en un punto, con la esperanza de matarlo.
Al instante siguiente, se produjo una explosión que hizo volar a todos los no muertos mientras Jon usaba el TUM. La situación era más complicada de lo que había previsto, y rápidamente recuperó su velocidad máxima, incluso mayor. Usando una TUM veloz, desapareció, avanzando como un fantasma, mucho más rápido que antes. Los no muertos intentaron atraparlo, pero Jon era demasiado veloz. Se concentraba en un punto y luego giraba hacia el otro, sorteando a los enemigos con su velocidad actual. Se acercó cada vez más a la montaña, incluso esquivando las lanzas de hielo que le lanzaban en ese momento, algunas tan cerca que lograron cortarlo levemente. Su piel se tiñó claramente de rojo con la sangre. Siguió corriendo, mientras miles de criaturas lo perseguían. Bueno, nunca había pasado por esto, murmuró Jon, mirando hacia atrás. Tenía suerte de estar en esa forma, pues la velocidad que le proporcionaba era algo que su forma humana jamás podría alcanzar, ni siquiera una quinta parte de la que tenía ahora. Ya lo consigo, murmuró, acercándose. Atravesó los pilares frente a la montaña y cayó a un terreno más bajo, donde una enorme puerta lo sorprendió. Las criaturas que lo seguían atravesaron los pilares, como una ola descontrolada, cayendo al suelo, intentando desesperadamente alcanzarlo. Jon no lo pensó dos veces. Corrió hacia la puerta, la única entrada a la montaña. Era extraño, pues esa puerta claramente había sido hecha por manos humanas, pero no había tiempo para pensar en ello. Simplemente se abalanzó hacia adelante, mientras los no muertos intentaban atraparlo, algunos incluso consiguieron atraparlo. Sin embargo, en cuanto Jon cruzó la puerta, los no muertos comenzaron a desmoronarse, perdiendo toda su magia de nigromancia. Muchos de ellos, que estaban detrás, no pudieron detenerse a tiempo y, al cruzar el umbral de la puerta, comenzaron a desplomarse, convirtiéndose en cadáveres inanimados en el suelo, sin ningún grito de dolor como solían hacerlo, como si simplemente hubieran dejado de existir, como si su magia se cancelara desde ese punto. Jon suspiró, aún con algunas heridas de las lanzas que le habían cortado la piel, y su pelaje estaba teñido de rojo. Simplemente suspiró cuando la transformación se canceló, encogiéndose de nuevo a su altura de 1,90 metros. Vestía pantalones cortos rotos, estaba descalzo y sin camisa, con la mirada fija en la puerta donde se encontraba el no muerto, sin cruzarla, simplemente mirándolo fijamente. Maldición, a veces sí que saben dar miedo, murmuró Jon, olvidando la tensión por un momento, ahora que estaba a salvo. Sin embargo, la llamada persistía. Se giró para enfrentarse a lo que lo había traído allí. Capítulo 29. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Los pasos de Jon resonaban en aquel gigantesco túnel helado dentro de la montaña mientras buscaba qué lo había atraído hasta allí. Aún no podía distinguir qué era, pues solo un pasillo se adentraba en la montaña, y continuó avanzando, con su presencia resonando por el lugar. Todo parecía tranquilo, con solo unas gotas desde arriba. Analizó ese inmenso corredor, claramente construido por alguien hacía mucho tiempo, aunque no tenía ni idea de quién lo había construido ni por qué. Los muertos habían quedado atrás, y el corredor comenzó a descender hasta que Jon empezó a ver lo que parecía un cristal congelado más adelante, o al menos su punta en una zona aún más baja. Continuó hasta el final del pasillo, donde se reveló una nueva entrada a esa zona. No había camino hacia adelante, solo una escalera a su lado para descender. Al detenerse en ese punto, arqueó una ceja al ver algo dentro del cristal, incrustado en la pared. ¿Por qué está esto aquí?, se preguntó Jon en voz alta, cada vez más fascinado por las cosas que encontraba en este mundo, cosas que, podría decirse, no se parecían a nada que hubiera visto en Skyrim. Subiendo las escaleras a su lado, no dudó en bajar lentamente para observar más de cerca, con la mirada fija en el cristal. Fue durante el descenso que algo captó su atención por segunda vez. Veía mejor un lado del cristal y vio un brillo metálico, y era evidente que se trataba de magia. No me digas que esa cosa está retenida por esto, ¿qué clase de arma es esa?, murmuró Jon mientras observaba y analizaba. Tan pronto como aterrizó en ese nivel, se movió hacia el cristal, dirigiéndose al lado donde un hacha de metal estaba incrustada en el cristal de hielo. No había nada más en esa zona aparte del cristal de hielo y el hacha. Ninguna otra salida. Parecía que este lugar había sido construido solo para albergar el cristal y el arma. Mientras caminaba hasta estar a pocos metros del arma, sus ojos se sentían cada vez más desconcertados. Comenzó a acercarse con pasos cautelosos, observándola atentamente. Esto no se parece a nada que haya visto jamás. ¿Qué clase de metal es este?,
Parece tan poderoso, me recuerda a un arma divina, el rompedor del amanecer. Jon dejó escapar estas palabras mientras tocaba el metal, recorriendo con el dedo los grabados. El roce hizo que su dedo empezara a congelarse, extendiéndose por donde lo había tocado, pero lo retiró y examinó la escarcha. Magia fría, murmuró, notando el poder mágico que generaba un efecto congelante en todo lo que tocaba, desde el hacha hasta el cristal. Jon miró entonces a la criatura que estaba dentro, atrapada en una forma estática. ¿Y tú, cuánto tiempo llevas ahí dentro?, preguntó, observando a la criatura blanca con cierta fascinación. No le recordaba las miradas feroces que había visto en los dragones mientras luchaba contra ellos por todo Skyrim, disparándoles desde el cielo. Esta criatura parecía más tranquila, más solemne, incluso con un toque de dulzura en su mirada. Los dragones de Poniente no eran como los de Skyrim. Los dragones valirios no eran tan poderosos, pero tampoco poseían la arrogancia de los dragones de Skyrim, quienes se consideraban superiores a todas las demás especies. Incluso se dejaban montar por humanos y comandar por quienes compartían la sangre de su familia. Pero nunca había oído hablar de un dragón congelado, un dragón blanco con ojos rojos, como el que veo aquí. ¿Cómo acabaste aquí?, pensó en voz alta, con la mirada alternando entre el dragón y el arma. Era obvio que el dragón estaba atrapado por culpa de ese hacha. Esto suscitó más preguntas, pero por ahora no importaba. Jon retrocedió unos pasos, observando el cristal atrapado. Bueno, me llamaron aquí por alguna razón. ¿Me llamaste?, preguntó, mirando al dragón congelado, pero el silencio fue su única respuesta. Rompió el silencio de nuevo. Bueno, que así sea. Se encogió de hombros. Después de todo, ya estaba allí. Acababa de pasar junto a un ejército de monstruos vivientes. ¿Por qué iba a darle la espalda ahora? Se arriesgaría y vería qué pasaba. Acercándose de nuevo al hacha, intentó agarrar el mango. Al acercarse, sintió el frío cortante de un crudo invierno, incluso sin apenas contacto con el arma. Esta arma, hay que domarla, murmuró Jon. No era la primera vez que veía un arma que nadie podía tocar o que tenía que demostrar que era digno de empuñar. Siempre le habían parecido interesantes este tipo de armas, ya que solo aceptaban un dueño y no permitían que cualquiera las manejara. Así que cerró la mano alrededor del mango, y un escalofrío intenso lo invadió, comenzando a helarle la piel de la mano y extendiéndose al antebrazo, mientras el hacha comenzaba a brillar, intentando rechazar su toque. Eres rebelde, pero me gusta eso, dijo Jon con una sonrisa burlona, considerando esto un desafío agradable mientras el hacha intentaba apartarlo. Se mantuvo firme, decidido, intentando vencer la resistencia del hacha que se negaba a moverse. Insatisfecho, llevó la otra mano al hacha, congelándola igualmente mientras el desafío continuaba. El hacha intentó mantenerse firme mientras Jon soportaba el frío mágico como si estuviera desnudo en una ventisca, y la información comenzó a fluir a su mente. Hacha Leviatán, murmuró, mirando con entusiasmo el arma mientras intentaba forzarla. Era el arma de un dios, como sospechaba, muy parecida a la rompedora del amanecer, un arma otorgada por Meridia, una princesa daédrica, alguien que deseaba que viniera a este mundo, pues ella despreciaba a los no muertos y criaturas similares, jaja. Jon, acostumbrado a estas situaciones, se echó a reír, siempre emocionado, al tomar el control con mayor rapidez. «Serás mía», murmuró. Jon no era muy aficionado a las lanzas, aunque conservaba las de los caminantes blancos para usarlas cuando fuera necesario. Sus armas de combate oficiales eran espadas como la Hermana Oscura, y ahora, este hacha sería una nueva adición a su mano libre. Entonces, por primera vez, una grieta comenzó a formarse en el hielo en el punto donde estaba el hacha cuando Jon la obligó a moverse, y una fisura comenzó a extenderse por todo el cristal, rompiéndose como un vidrio frágil cuando tiró del hacha. Hasta que, con un sonido estruendoso que resonó por toda la caverna, arrancó el hacha y al momento siguiente, todo el cristal explotó, y el dragón finalmente fue liberado, su cuerpo intacto pero comenzando a caer flácidamente al suelo, casi como si estuviera muerto por haber estado atrapado durante tanto tiempo. Jon no le prestó atención, pues sus manos dejaron de congelarse en ese instante, haciendo que el hielo se rompiera y desapareciera. Por fin había dominado el hacha. La miró satisfecho, haciéndola girar con rapidez como el arma que era, flexible con sus movimientos, empezando a comprender cómo funcionaba. Apretó el mango de madera, haciendo un movimiento, y la hoja creció de repente, creando una cuchilla de hielo más grande con un sonido penetrante. La levantó y la contempló con satisfacción. «Bueno, esto es bastante interesante», murmuró.
El control del arma era algo nunca antes experimentado. Jon estaba fascinado por lo que sostenía. Había adquirido algo verdaderamente extraordinario. Tomó el hacha, ya sabiendo cómo funcionaba, y la arrojó directamente contra la pared. El arma voló a gran velocidad, golpeando y clavándose fácilmente en la superficie, quedándose atascada. Pero no terminó ahí, porque en cuanto levantó la mano, la hoja empezó a temblar antes de volver a su agarre, que atrapó sin esfuerzo. La miró con aún más fascinación. «Nunca he tenido un arma como esta, eres realmente único», murmuró Jon. Jon era un amante declarado de las armas. Guardaba muchas de ellas en su arsenal personal, y estaba muy orgulloso de tener su colección. Pero sus pensamientos sobre el hacha tuvieron que quedar a un lado cuando una enorme sombra cayó sobre él con el sonido del hielo rompiéndose, mientras el dragón cuadrúpedo comenzaba a intentar levantarse, colocando sus patas sobre el hielo cristalino destrozado, mirando a Jon con cierta cautela. ¿Hablas?, preguntó Jon, pero la criatura solo lo miró, demostrando que no entendía su idioma. Debería haberlo esperado, murmuró, un poco decepcionado. Acostumbrado a los dragones de Skyrim, Jon sabía que los dragones de Poniente no hablaban, y tenían que hablar Valirio, algo que Jon aún no había aprendido. «Bueno, ahora, ¿qué hago contigo?», murmuró Jon, mirando al dragón que ciertamente no parecía peligroso. Mantenía la mirada fija en él, deslizándose entre el hielo mientras intentaba recuperar el control de sus extremidades después de lo que había pasado. Claramente, no era una situación fácil. Era extraño. Jon no sentía la necesidad de luchar contra este dragón, a pesar de la posibilidad. Acostumbrado a matarlos, su primer pensamiento había sido cómo rematarlo y absorber su alma. Sin embargo, en el fondo, sentía una conexión con el dragón, algo que había surgido desde que llegó a este mundo. Conectaron en el momento en que regresó, algo inesperado. ¿Puedes entenderme?, Jon habló entonces en la antigua lengua que había aprendido de Val. El dragón pareció girar la cabeza hacia él, todavía resbalando pero manteniéndose tan estable como pudo. Jon guardó el hacha en su bolsillo dimensional mientras el dragón parecía ponerse nervioso, sintiendo lo peligroso que era este humano e incluso tratando de distanciarse, con una expresión de miedo en su rostro. El dragón era hembra, como Jon notó, y por primera vez en su vida vio una criatura así que le hizo mirarla con lástima. Suspiró antes de llenarse los pulmones. «Kandrem». Utilizó este tum con 2 palabras, lo que provocó que el dragón comenzara a calmarse, emitiendo un aura azulada, efecto de este grito. «Tranquila, niña, no voy a hacerte daño», dijo Jon, acercándose a la dragona. Medía al menos 20 metros de largo. Era como si estos pasillos estuvieran hechos para que ella pasara. Quizás había sido venerada por la gente libre que vivía en estas tierras hace miles de años. Jon no lo sabía. Mientras observaba a la dragona blanca, su mirada se dirigió repentinamente a la entrada, presintiendo algo. «Esto es malo, este lugar perderá su protección mágica, probablemente también la creada por el hacha», murmuró con cautela antes de mirar a la dragona, quien fácilmente moriría en ese lugar en su estado actual. «Escucha, niña, tenemos que sacarte de aquí, y tendrás que hacer un esfuerzo», le murmuró Jon, sabiendo que pronto todo el lugar se llenaría de miles de no muertos. Capítulo 30. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. La entrada a la montaña estaba infestada de no muertos por todas partes, desde la estructura hasta los campos abiertos, debido a su gran cantidad. Estaban reunidos como un hormiguero gigante, con todos sus ojos azules fijos en la entrada. Los no muertos simplemente esperaban órdenes de sus amos, manteniendo sus miradas fijas en el lugar donde había entrado el intruso. Y no muy lejos de allí, algo emergió en medio de una tormenta de nieve, más poderosa que la creada por Jon. Su líder caminaba hacia la montaña frente a la tormenta. Era mucho más peligroso que cualquier otro caminante blanco allí. Al acercarse a la zona, un ejército enorme apareció con él, proveniente del norte junto con la tormenta que se calmaba. Estaba lleno de gigantes y otras criaturas, cuyos ojos azules brillaban con más intensidad que los de cualquier otro, representando la maldad absoluta de aquel monstruo. Este era el rey del ejército de los muertos, el rey de la noche. Con su mirada fría, observó la masa de espectros a lo lejos, cubriendo el área sin apartar la vista de la cueva, algo que anhelaba desde hacía siglos, pero que nunca había tenido la oportunidad de conseguir. Su mirada de repente brilló más, como si sintiera algo que venía del interior de la montaña, y entonces dio una orden a sus esclavos en ese mismo momento.
Los no muertos comenzaron a moverse levemente, pero solo uno avanzó hacia la puerta por donde Jon había entrado y avanzó hacia la entrada, solo para explotar y caer muerto al cruzar la línea, dejando solo un cadáver en el suelo. Pero esto no detuvo el avance, ya que un segundo espectro también avanzó, cruzando la entrada antes de desplomarse al suelo como el primero. El tercero dio un paso al frente e hizo lo mismo. Empezaron a avanzar uno a uno, cruzando la puerta, mientras sus cuerpos caían al suelo, perdiendo su magia, pero comprobando cuánto tiempo la puerta seguiría emitiendo su protección. Jon se dio cuenta de esto y supo que no tenía tiempo que perder. Mientras hablaba con el dragón, tocándolo con calma, supo que había un problema, ya que el dragón, congelado en el hielo durante tanto tiempo, no estaría en condiciones de salir volando, pero ahora no tenía otra opción. Vamos, tocó al dragón. Rápidamente comenzó a trepar por el dragón hasta la espalda, por debajo del cuello, profiriendo otro tum para controlarlo y obligarlo, pues era previsible que la hembra entrara en pánico, lo cual perjudicaría la huida. Así que tuvo que obligarla. Vamos, chica, tenemos que salir de aquí rápido, repitió, tocándole las escamas blancas mientras ella empezaba a acomodarse. Intentó controlar su cuerpo con su tum, obligándola a avanzar hacia la salida. Los no muertos seguían atravesando la puerta mientras Jon observaba el gran esfuerzo de la dragona, inclinándose hacia adelante con las alas extendidas, apuntando hacia el pasillo del que había salido, hasta que, con un gran impulso, empezó a aletear, despegando desde ese piso hacia el pasillo superior, el mismo del que habían salido, pero con gran dificultad. Dejó escapar un gemido de dolor, probablemente por calambres, pero aún así continuó esforzándose. Ella logró alcanzar cierta altura hasta que comenzó a caer, aferrándose a la entrada del pasillo solo con sus garras, casi cayendo de nuevo al piso de abajo, sus garras arañando el suelo, haciendo un gran esfuerzo para levantarse, poniendo una fuerza considerable en sus extremidades delanteras, hasta que finalmente lo logró, y Jon suspiró. Buena chica. Ahora solo tenemos que pasar la entrada y atravesar a los demás espectros, habló, dándole palmaditas en la espalda mientras avanzaban por el pasillo. El peso del enorme dragón hacía un ruido estridente. Jon esperaba salir volando, pero las cosas no le favorecían. En ese momento, uno de los no muertos saltó por la puerta y cayó al suelo. De repente, levantó la cabeza, indicando que la protección había sido destruida, lo que significaba que la barrera había terminado. Todos los no muertos parecieron darse cuenta de esto, y al momento siguiente comenzaron a avanzar y caer a través de la puerta como hormigas. Esto es terrible, murmuró Jon, comprendiendo ya lo que pasaba. Vamos, chica, vámonos, tenemos que darnos prisa. Le dio una palmada en la espalda para apurar al dragón, que empezó a avanzar, cojeando ligeramente, pero avanzando por el pasillo a pesar del inmenso dolor. Los primeros no muertos no tardaron en aparecer, corriendo hacia ellos. Jon se movió con rapidez, inclinando el cuerpo hacia un lado, sujetando al dragón. Respiró hondo antes de lanzar un grito de Tum, que arrojó a los zombis gigantes lejos, aturdiéndolos al pasar el dragón. Pero no fue suficiente. Después de todo, todos los no muertos estaban entrando en masa por la entrada en ese momento, como un verdadero enjambre de insectos amontonándose. De nuevo, lanzó un grito de Tum para ahuyentar a todos los zombis que intentaban bloquearles el paso, lo que provocó que algunos se retiraran hacia la entrada. Jon finalmente vio el camino, pero la oleada de zombies seguía acumulándose, lo que lo obligó a pensar en otra táctica. «Yoltorshul», exclamó, y el tono brilló con la luz de las llamas que escapaban de su boca, enviando una ola masiva de fuego, quemando a todos los zombies que se encontraban frente a él con gritos animales. Debido a que usó muchos gritos, el efecto que tenía sobre la dragona comenzó a desvanecerse, provocando que ella se asustara, disminuyendo la velocidad al ver miles de zombies, algunos de ellos ardiendo y amontonándose en la entrada, con muchos corriendo hacia ella. Vamos, chica, ya casi llegamos. Tenemos que salir de aquí urgentemente o no sobreviviremos. Jon intentó hablarle en el idioma antiguo. No tenemos elección, es avanzar o morir. Vamos, chica, vamos. Jon intentó animarla, y ella empezó a recuperar la determinación, echando a correr de nuevo al ver la abertura hacia el cielo. Mientras la animaba, desató otro Tum contra los zombies, que empezaban a congregarse en la entrada, intentando bloquearles el paso. Varios no muertos comenzaron a agarrar a la dragona al pasar entre la multitud, batiendo sus alas cerca de la entrada, ganando altura y finalmente avanzando por la salida que Jon había creado.
El dragón blanco estalló, volando hacia el cielo, rugiendo de dolor mientras era mordido en múltiples partes de su cuerpo, con zombies aferrándose a ella, tratando de morderla y apuñalarla con las armas que sostenían. Jon rápidamente comenzó a liberar al dragón de todos los espectros usando telequinesis mientras ascendían sobre el ejército de los muertos. Algunos zombies les disparaban flechas oxidadas, pero lograron escapar, alejándose de la entrada de la montaña, mientras Jon dejaba escapar un suspiro con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Buena chica. Terminó de arrancarle todos los zombies pegados a la piel, dejándole algunas heridas. Roar la hembra dejó escapar un gemido bajo de dolor, y Jon tocó su piel, tratando de calmarla mientras dejaban atrás al ejército de muertos, y continuó mientras ella batía sus alas para mantenerse en el aire, aunque con gran dificultad, rugiendo de dolor todo el tiempo, tanto por sus músculos entumecidos como por las heridas. Te curaré las heridas más tarde. Sigue adelante, tenemos que salir de aquí y regresar al sur, dijo Jon mientras la dragona seguía batiendo sus alas para mantenerse en el aire, a pesar del dolor. Jon se sintió aliviado de dejar atrás a los muertos, pero entonces su mirada se desvió hacia un lado, donde vio a otro grupo tan grande como el que acababan de pasar. No fueron los no muertos lo que llamó su atención, sino algo que los guiaba. Entre ellos había un caminante blanco como ningún otro que hubiera visto antes, con un aura más poderosa, y una especie de corona en la cabeza. ¿Quién es ese? ¿Es el líder de todos los caminantes blancos?, murmuró Jon, observando cómo la figura tomaba una lanza de hielo de otro caminante blanco que se la había traído y se preparaba para lanzársela al dragón. Jon arqueó una ceja, presintiendo el peligro del momento. Esto es terrible, vamos, chica, a la derecha, rápido. Exclamó Jon en el idioma antiguo, mientras el dragón comenzaba a cambiar de posición. Como estaban de espaldas al otro caminante blanco que preparaba la lanza, a Jon le sería difícil defenderlos, así que comenzaron a moverse hacia el oeste. Cuando el caminante blanco finalmente terminó de posicionarse, lanzó la lanza de hielo, que voló a gran velocidad hacia ellos. Jon no lo pensó dos veces antes de sacar su nueva arma de su bolsillo dimensional, esperando que la lanza llegara precisamente donde estaban, apuntando al corazón del dragón blanco. Ahora, dijo, y lanzó el hacha leviatán hacia la lanza que se aproximaba a toda velocidad. El hacha la interceptó rápidamente, chocando con un crujido en el aire, y ambas se neutralizaron y cayeron del cielo. Jon levantó la mano, haciendo que el hacha se detuviera en el aire un instante antes de que comenzara a girar de vuelta hacia su mano. ¡Qué arma tan increíble!, murmuró Jon, satisfecho. Bueno, lo logramos. Ahora solo necesitamos salir de su alcance, hacia el sur, comentó Jon mientras el dragón seguía luchando por escapar, dejando atrás finalmente a los ejércitos de muertos. El caminante blanco, o mejor dicho, el rey de la noche, observaba con expresión neutral, aunque cierta furia se percibía en sus ojos al ver al dragón alejarse. Aunque no esperaba capturarlo, con la protección que los repelía en la entrada, tampoco había previsto que alguien del mundo de los vivos apareciera allí y se llevara al dragón delante de sus narices. Pero ahora, con ellos huyendo, incluso podría enviar un grupo a perseguirlos, aunque dudaba que tuviera éxito. Aún así, tener al dragón sería de gran ayuda en su objetivo de destruir este mundo. En cualquier caso, el brillo del cuervo de tres ojos había desaparecido. Por fin se había librado de su mayor enemigo, aunque desconocía cómo, y sus planes de trasladarse al sur podían acelerarse rápidamente para invadir el reino de los hombres. Mientras tanto, Jon por fin logró relajarse, disfrutando del frío viento del norte, y se dirigió al sur, buscando un lugar donde aterrizar antes de continuar. Después de todo, el dragón estaba gravemente herido y necesitaba ayuda tras tanto esfuerzo. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Adiós.